Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en este primer gran evento del proyecto PAPIT de Resonancias de la Militarización en el siglo XXI, que tengo el honor de dirigir en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es una nueva etapa del proyecto, es su segundo año, y nos da mucho gusto iniciar estas conversaciones, estos debates, estas charlas sobre temas de militarización, comenzando con este gran evento en el que nos va a acompañar Tania Mesa, en un conversatorio que lleva por título Las implicaciones del militarismo en el pasado reciente, mujeres, guerrilla y guerra sucia en México, 1970-2017. Nos acompaña además el profesor investigador Irving Rico, quien es investigador de este proyecto PAPIT, pero además es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y especialista también en temas de militarización y hegemonía. Él será quien nos haga favor de moderar este conversatorio y para ello le cedo la palabra. Muchas gracias, Irving, y bienvenidos, Tania, bienvenidos, Irving, bienvenidas, bienvenidos todos quienes nos acompañan a través de las redes sociales del proyecto PAPIT. Muchas gracias, Sandra, por la presentación. Pues como ya lo comentaba la doctora Canetti, este evento va a abrir las discusiones que en el proyecto Resonancias de la Militarización en la Seguridad Humana del siglo XXI, pues vamos a tener a lo largo de este año. Y si ustedes ya han podido seguir las discusiones que se han dado a partir de este proyecto, sabrán que la visión que estamos intentando promover en torno a la militarización y al militarismo es una más amplia que la de las visiones tradicionales, ¿no? Tratando de trascender estas cuestiones pues puramente armamentistas o puramente belicistas del análisis de lo militar, sino también tratar de explorar su repercusión en la producción de subjetidades, en la producción de pensares, de sentires y de experiencias de vida, pues que a través de la historia también el militarismo ha traído. El día de hoy justamente vamos a platicar un poquito de un papel muy importante, de un papel que ha sido invisibilizado, minimizado y silenciado, que es el papel de la mujer, ¿no? Cómo la mujer como sujeto político también ha estado pues violentado en el sentido del militarismo en distintas escalas y en distintas vertientes, y cómo se puede también ir recuperando con la memoria histórica también la subjetividad femenina en procesos como la guerrilla y la guerra sucia. Para esto vamos a tener pues el día de hoy a Tania Mesa, que nos va a platicar de esto, que además es su especialidad, o es parte de sus investigaciones personales. Y la verdad es que a mí me llena de emoción y me llena de orgullo poder estar moderando este evento hoy porque yo a Tania la aprecio mucho como estudiante, como colega y ahora como parte también de estas discusiones en el marco de este gran proyecto. Entonces, pues les presento rápidamente a Tania. Ella es historiadora por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente está estudiando la maestría, el posgrado en historiografía de la UAM Azcapotzalco y también es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el sistema de educación a distancia. Entre una investigación sobre la memoria vinculados a la violencia ejercida por el Estado en la década de los 70s y los 80s en México, ¿no? Hacia grupos considerados como disidentes. Tania no solamente tiene como digamos, trasfondo académico y experiencia, sino que también pues es participante y colaboradora en distintos espacios de discusión pública, como Tallercitas Feministas, la colectiva feminista que ofrece talleres para la politización y formación feminista, hablando de historia del feminismo, anarcofeminismo, feminismos en México, y también forma parte del grupo Antípoda, que busca la enseñanza autónoma para la transmisión, difusión y divulgación de los conocimientos históricos poco atendidos en las academias. Entonces, como verán, Tania nos va a traer una mirada de la historia, que es una mirada crítica también y que busca, podríamos decir, cepillar la historia contrapelo en función también de aquellos sujetas que han sido invisibilizadas a partir de estos procesos de violencia. Entonces, sin más, Tania, te doy la palabra alrededor de 40 minutos para que nos compartas tu presentación. Pues nada, buenos días y muchísimas gracias a todo el equipo
a este proyecto por este espacio en el que les voy a compartir algunas ideas que me parecen relevantes de atender. En realidad son relevantes desde que ha sucedido este conflicto en México, pero traen mucha relevancia a últimos años y creo que es una gran oportunidad, no solamente por el desarrollo metodológico, teórico que se ha venido dando en México, sino también del contexto social que vivimos, pues hablar de las mujeres en la guerrilla en México y de las mujeres en la guerrilla de los 70 y 80. Quiero como remarcar muchísimo esta cuestión para que no haya ahí alguna confusión. Ahora les explicaré por qué. Y bueno, pues voy a compartirles la presentación para que ustedes puedan ir conmigo en esto que les quiero comentar, ¿no? Pues bien, este proyecto está en desarrollo, por supuesto, y tiene una, digamos, una unión, por así decirlo, entre dos áreas, ¿no? Entre la historia y entre, en parte, las relaciones internacionales muy principiante, ¿no? Yo todavía estoy en primeros semestres, entonces voy comenzando, pero lo que sí también me es importante remarcar es que digamos, yo solo trabajaba las mujeres, la memoria de representación, y metí esta línea de militarismo por precisamente la clase que da el profesor Irving, o que yo tomé, de paz, seguridad y desarrollo. Esa clase a mí me cimbró mucho, o sea, me movió muchas cosas como historiadora, pero, o sea, también como mujer, pero como historiadora, me cimbró cosas que yo no estaba viendo desde la perspectiva histórica, ¿no? Y eso también tiene que ver con la narración, con los relatos que se hacen de la guerra. Y quiénes pueden contarlos, cómo los cuentan, con qué elementos. Estas cuestiones que me parecen bien interesantes, que yo he estado trabajando poco a poco, se unieron en el momento en el que yo me presenté como postulante al posgrado en historiografía y con la clase, ¿no? Entonces fue una especie muy interesante ahí de conjunto en los que se da esta noción y se concreta, digamos, esta idea, ¿no? Las implicaciones del militarismo en el pasado reciente, mujeres, guerrilla y guerra sucia en México, 1970-2018. Ahora les explicaré por qué son estas dos como líneas, ¿no? 1970, parte de 1980, es el conflicto armado como tal, ¿no? O sea, esto es el conflicto armado que más o menos todos conocemos, un poco más, un poco menos, pero que ahí está. ¿Por qué 2018? ¿A qué me refiero con los 2000 en realidad? Y me voy a referir en la parte de los 2000 a los testimonios de las mujeres. Los testimonios de las mujeres partícipes en la guerrilla aproximadamente datan del 2010. La pregunta es, ¿por qué? ¿No? Y hay dos preguntas que yo me estaba haciendo, se las comparto. Una era, ¿por qué no habían hablado ellas en un periodo posterior a la amnistía que se les dio a muchas de ellas, o en dado caso este periodo de los 90 y parte de los 2000? Y dije, no, creo que es una pregunta que les da mucho peso a ellas, ¿no? A su individualidad. O sea, ¿por qué preguntarles directamente eso a ellas? ¿Y por qué no hacer una pregunta del por qué no se les permitió? O sea, ¿por qué sucedió contextualmente que no dio posibilidad de que ellas hablaran? Y eso es muy complejo y tiene que ver con esto. Les digo, ya lo desarrollé. Son puntos que ténganlos ahí en mente para que los vayamos desarrollando, ¿no? Y luego la posibilidad del sí. El por qué sí se puede. Porque en el siglo XXI, hasta el 2010, o desde el 2010, empiezan a resurgir. No quiere decir que no existieran. Existen testimonios, entrevistas de mujeres que estuvieron, sobre todo carcelarios, quizá muchos de ellos, o que dan ciertos testimonios, pero son algunos que están ahí, que están rondando, que son normalmente conmemorativos. Esta cuestión de la conmemoración también es interesante porque se conmemora un acto, pero en el caso del 2000 y de estas memorias van muy pegadas a la memoria de sus compañeras desaparecidas, porque ahí es donde se conecta con el pasado reciente. Las mujeres, en este caso voy a señalar como más a las mujeres, hay muchas mujeres desaparecidas en este periodo, y en general, en el día a día sigue habiendo muchísimas mujeres desaparecidas. Entonces esta noción de hacer un homenaje, recordar a sus compañeras, también tiene un peso distinto al que quizá hubiera habido en otras narrativas. También, obviamente, los tiempos cambian, hay una reflexión, un crecimiento importante de su pensamiento que les iré mostrando, ¿no? Pero me es importante para que no se les extrañe. He dividido la exposición más o menos en 3 puntos, ¿no?
no me gusta dar muchas exposiciones como lineales, muy de, bueno, sucedió esto y luego esto y luego esto, sino voy a ir enredando un tanto, primero nociones sí, sí un poco teóricas, por así decirlo, pero no me refiero a la pesadez de ese pensamiento, sino para la reflexión, para que nos acercamos a ellas de una manera mucho más amable, mucho más gentil, mucho más reflexiva. Y en un segundo momento, la memoria de una guerra. Les quiero presentar testimonios que se han hecho, testimonios de diferentes tipos, y me detendré poco, aunque es importante, en ciertos testimonios de violencia sexual, porque creo que hay que ser como muy respetuosos ante esta parte, pero es importante como señalarlo, porque yo creo que la idea principal que se tiene cuando se piensa en mujeres y guerra, ¿no? Y finalmente cerrar con esta idea de paz y justicia. Tan necesaria, sí, pero también como reflexionar, o solo lo dejaré como aquí en el tintero, en quién cae el peso de la paz, a quién se le asigna el recuperar la paz, o el acercarse a la justicia, ¿no? Y sobre eso nos iremos acercando a nociones de género poco a poco que les iré remarcando, pero igual, antes de llegar a esto, ¿qué es el pasado reciente? ¿No? ¿A qué me refiero? No voy a entrar como en discusiones de diferencias, escuelas y todo de historia, porque no es el caso, pero solamente esta idea de el pasado reciente es aquel como el estudio y que pone atención a fenómenos que conservan efectos sobre el presente. Pareciera que la guerra sucia y que en general varios conflictos en México ya sucedieron, que el pasado ya no existe. Pues sí, efectivamente quizá ya no existe, pero no quiere decir que no tenga repercusiones en nuestro presente. Y lo tiene día a día. No solamente en cuestiones de militarismo en México, no solamente en cuestiones de desaparición, de violencia hacia las mujeres, sino de una constante, digamos, sentimiento de no pertenencia a un Estado, de injusticia social, de muchas necesidades que no tengo que repetírselas para que ustedes las conozcan, ¿no? Y que hacen eco constante y que están presentes de manera constante una y otra vez. En este caso del pasado reciente de la Guerra Sucia, es algo que no está resuelto de entrada porque no están muchos de los que fueron detenidos, perseguidos, torturados, y estas heridas siguen latentes, estas heridas no cierran, mientras no exista en buena medida justicia, pero también no exista una reflexión social, estas heridas tampoco pueden cerrar. Y México está un tanto, no sé si decir atrasado, pero sí puedo decirles lastimado, digamos, por esta cuestión de los pasados violentos o por el Estado, porque bueno, tenemos toda América Latina, muchos países han tenido sus procesos, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia está en procesos también de estos conflictos de violencia, Guatemala, Salvador, o sea, no tengo que decirles eso para que ustedes entiendan a qué pasados me refiero, ¿no? Pero ¿qué pasa en México, no? ¿Qué sucede en México con este pasado reciente? ¿Por qué no lo tocamos? Es más, ¿por qué ni siquiera lo conocemos? Yo no tuve realmente clases, siendo historiadora, de este periodo más allá de algo general y el 68, una cuestión también muy institucionalizada hacia la UNAM, ¿no? Y que se conmemora y que se hace esto en muchos sentidos y hay un esfuerzo bueno, fabuloso respecto a ello, pero también hay más cosas, ¿no? O sea, hay muchas más cosas que quedan fuera solamente de ese pasado del 68 y la institucionalidad que se le da, ¿no? Y para ello entonces me voy a ir acercando hacia quienes participaron ahí. En este caso me refiero a las mujeres. Quiero hablar de ellas no solo por la necesidad que existe de conocer el pasado de las mujeres, de yo como mujer también decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos aquellas no solo que escribimos, que investigamos, también aquellas que hacen la guerra, que se levantan en armas, que la defienden, que cuidan? ¿Dónde están las mujeres en el pasado, ¿no? Y en el pasado me refiero como a México, ¿dónde demonios están, ¿no? Y sobre todo estos pasados tan delicados. A lo que me refería hace rato con los testimonios, pues tenemos estos testimonios que se van a ir abriendo para el 2010 aproximadamente. Y aquí les enumero los que, digamos, están concretos en una obra, ¿no? O sea, hay varios testimonios, hay varias compilaciones. Bueno, en este caso aquí hay una compilación, pero estos son los que existen. Son 6 los que existen, o los que por lo menos hasta ahorita he tenido el acercamiento, ¿no? Todos son diferentes, son experiencias muy amplias, son experiencias que empiezan y terminan también en diferentes momentos. Por ejemplo, el de Morir de Ser junto a la fuente tiene 2 ediciones. Es
es duro, o sea, son testimonios complejísimos, son testimonios dolorosos, pero son testimonios que en mi propuesta también nos acercan a la guerra, a las implicaciones, a las consecuencias de una guerra que no necesariamente cierra cuando se termina de disparar o cuando se llega a un tratado. Las guerras a veces son más amplias, son más dolorosas y dejan lastimado no solo a individuos, a colectivos y también a una memoria social y política que me parece importante y que en México no se ha hecho un esfuerzo mucho mayor a pesar de que sí los hay, ¿no? Porque sí los hay. Y tenemos otro tipo de compilaciones. Yo voy a destacar en especial el de guerrilleras. No lo metí aquí directamente en los testimonios, pero es importante señalarlo porque se trata de una compilación y de un esfuerzo de mujeres partícipes en estos procesos de violencia que se reunieron en un primer momento por el 2012, me parece, y posteriormente en una especie bola de nieve con las propias circunstancias que les voy contando bueno, más bien que les iré contando con la formación de una fiscalía, con la apertura de los archivos, que los iré mencionando, se reúnen y empiezan a hablar otras mujeres que no lo habían hecho. Y quizá lo habían hecho en la intimidad, ¿no? En ciertos círculos mucho más pequeños, pero en este caso se reúnen en un evento diferente en el que ya no solamente asisten ellas y dan su testimonio, también se suman familiares de desaparecidas, de desaparecidos, que encuentran en este espacio el simple hecho de mostrar una fotografía de quién era, de un pensamiento de quién era esta persona más allá de lo que le retrató los medios o el Estado, que esta cuestión también va a ser importante, la representación, ¿no? Aquí pondré este paréntesis de la representación porque a lo largo también de esta exposición, hasta de manera visual, quiero que observen la forma en que las mujeres han sido representadas y observemos, porque esa es prácticamente la propuesta que traigo. Aquí está pegada a la militarización, pero en la propuesta del posgrado es memoria y representación política de las mujeres, cómo ellas se representan en su testimonio, con qué elementos, a qué le dan espacio, a qué no, qué señalan, qué callan, qué guardan, qué nos comparten. Este tipo de aspectos son importantes porque también nos rompe y nos lleva a pensar las narrativas de la guerra de manera diferente y de un pasado que parece que ya sucedió, está algo escrito. No, nos hace falta observarlo ahora con nuevas herramientas. El de guerrilleras, les digo, se suman familiares y también se suman investigadoras, sobre todo son investigadoras, ¿no? Investigadoras, investigadores, periodistas que se suman a dar algún escrito, algún testimonio de un trabajo muy largo que se ha hecho desde que está este suceso, todos los 90, 2000, hasta la fecha, es una cuestión que se sigue trabajando, ¿no? Círculos quizá más pequeños, separados, divididos con mil cuestiones, pero que está presente, ¿no? Y hay diferentes, digamos, testimonios que vienen de diferentes frentes, de diferentes experiencias, y eso es lo que vale la pena analizar y que, bueno, ojalá en un futuro yo terminando como la tesis, como con más detalle, pueda compartirles, ¿no? Y que siguen saliendo, ¿no? Hace poco me enteré de este texto de Luz María Gaitán y María Montserrat Perales Gaitán, que es la hija del guerrillero, historia de una persecución, y que prácticamente es la historia de una hija de, nada más lo dejaré como así, que estuvo presente o que estuvo en los sucesos o vio o conoce parte de los sucesos del asalto al cuartel Madera, ¿no? Aquello que solamente lo vemos como en conmemoraciones, que lo vemos como, ay, ese post que recuerda que sucedió esto. Aquí hay voces que no se han escuchado, por así decirlo, y sobre todo un elemento bien interesante que solo lo dejaré ahí, ¿dónde están los niños en la guerra? ¿No? ¿Dónde están las infancias? ¿Dónde están esos niños que, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay sí se ha hecho mucho, ¿dónde están los hijos, ¿no? Y hay todo un trabajo ahí de las madres, pero en México, ¿qué pasa con las infancias? ¿Cómo percibieron esto? Esta cuestión también ahí queda como muy vaga. ¿Por qué? Pues porque la guerra se construye con elementos que no acotan a esto, en donde las mujeres, los niños y otros grupos no están presentes. Y es así como en esta idea como muy general de, bueno, pero ¿de qué diablos nos estás hablando? Pues de este pasado incómodo que les he venido como señalando, ¿no? Es un pasado incómodo en cuanto pues no se habla, no se socializa de una manera diferente, no está en los libros, no está en los planes de estudio, y si está de una manera como muy somera, muy general, ¿no? Nos hace falta acercarnos más. Es un pasado que yo le decía en su momento a un profesor que parece como
hoyo oscuro, un agujero, ¿no? Que se traga toda la luz, se traga toda la luz de lo que lo acerca y lo vuelve imperceptible. Pero no por ello quiere decir que no exista, ¿no? Recuerdo que estaba pasando lo de esta hoyo negro o esta cosa que estaban cuando yo le dije como esta idea, ¿no? A mí se me figura eso, ¿no? Que absorbe toda luz de lo que se le pueda dar, pero no podemos permitir que así sea, ¿no? Por ello vamos a dejar de desconocer que existe algo ahí. Y nada, como de manera muy general, ¿qué es digamos, en el contexto en el que se da este suceso de violencia? Pues es la Guerra Fría, ¿no? Es este enfrentamiento que bien se conoce, no necesariamente es que sea como de dos polos, vamos, es como la idea general de que existen dos grandes poderes que están equilibrándose o que están en un enfrentamiento a nivel global y que van extendiéndose, por así decirlo, en diferentes niveles, regiones y en diferentes escalas. Pero la implicación de esta Guerra Fría tiene muchísimos niveles, ¿no? Muchísimos niveles. En este caso vamos a acotar uno que es un tanto ideológico, que es un tanto del armado, que es un tanto de la violencia, ¿no? Y sobre eso caminaremos porque en realidad podríamos entrar a mil cosas si nos quedamos como nada más en la Guerra Fría, ¿no? Es una cuestión global que dentro de lo regional, digamos por así, o sea, encajándolo como a diferentes regiones, no necesariamente nacional, sino en general de regiones, pues ¿qué va a producir? Va a producir una cuestión como muy general, por lo menos del lado occidental o del lado, vamos, de América Latina. Va a generar enemigos en común que se van a adaptar a las necesidades nacionales o regionales para estereotiparlos como criminales, como terroristas, como lo que quieran. Es una fórmula que en general se puede entender y se puede aplicar a muchos fenómenos para esta construcción del enemigo, ¿no? Pero algo que me gusta de igual una historiadora es que nos dice, hay varios actores estatales y civiles que marcan dichos procesos, es decir, aquí saquémonos un poco de la onda de solo de los estados y de ciertos grupos, sino hay una interacción constante de sujetos digamos, partícipes de la guerrilla, pero también están sus familiares, también están los medios de comunicación, o sea, son muchos actores los que están jugando en estas líneas en este periodo preciso, ¿no? Y esto también nos ayuda a entender la Guerra Fría aplicada a nivel regional o, digamos, en ciertos espacios, con un dinamismo muchísimo más rico que solamente pensarlo en cuestiones de política de estados, o por así decirlo, ¿no? En México, ¿esto cómo baja? Pues baja de una manera no muy diferente a otros espacios de América Latina, referente a que se van a formar grupos guerrilleros que van a establecer una lógica de actuar y de pensar ante estas dinámicas que se vienen acumulando, pero no solamente se alienta como o sea, se alienta como de esta esencia internacional, de esta esencia global, pero no quiere decir que no haya problemas que se vengan generando y que estén en el nivel nacional o regional y que estén latentes y que sea una especie de suma de hechos que van a provocar el levantamiento armado, que el levantamiento armado ha habido, y siempre ha habido en México. La guerra sucia la podríamos colocar entre el 69 y el 82 aproximadamente. Y ahora, guerra sucia también es un denominativo, podría variar, esto también no me quiero meter en esa discusión, es solo para que lo tengan como presente, ¿no? Pero ¿qué se trata en México? Pues es digamos, la guerra sucia podría entenderse como los mecanismos empleados por el Estado mexicano para encarcelar, perseguir, torturar y desaparecer opositores, lo que considerara opositores. Organizaciones guerrilleras por parte de mandos policíacos y militares, ¿no? Tengamos como esto presente para ir cayendo cada vez más como a lo que nos atiende. Guerrillas, ¿no? Guerrillas en México, aproximadamente se calcula que son más de 40 guerrillas rurales y urbanas, el número puede variar, por eso puse como más de 40, y el fin de ellas puede ser también muy diferente y los mecanismos, pero digamos que uno general es el desmantelamiento de estructuras llamadas por las burguesas para sustituirlo por un régimen proletario. Digamos que ese es como un fin general o un móvil de acción, ¿no? Para crear o sobre la idea de un hombre nuevo, ¿no? También esa idea del hombre tenganla presente porque va a ser lo que de manera ideológica va a marcar una línea importante en el accionar de clase, ¿no? Y no de género, como a veces se quiere ver. Algo también relevante que les venía como mencionando es que la representación de este pasado violento más o menos se puede plantear en tres vertientes, y aquí es en cuanto a cómo se ha escrito, cómo se ha narrado esta historia. Y lo pueden tener presente dado que cada que se acerquen a este tipo de historias en México, pues puedan ver como sobre dónde van, ¿no? La búsqueda por un cierre o justicia,
la negación de su magnitud, que es en general donde todo está como, es algo que sucedió, pero es aislado, ya sucedió, va, total, y como un episodio menor de la historia de México. De hecho, difícilmente está, como les digo, en los libros de historia general de México, difícilmente se puede encontrar sobre este episodio algo mucho más amplio, algo mucho más preciso, y sobre todo, no están las mujeres, ¿no? Ahora a eso ya llegaremos. Pero bueno, más allá, la acción de los militares de las guerrillas, que también es importante, pues se mantuvo sobre el reclutamiento y conformación de células de expropiación, recursos económicos, lucha armada en asaltos, bancos, empresas, comercios y secuestros. Esto está, sobre todo en la prensa, se puede encontrar mucho, pero digamos que esta primera que les señalo, hay una gran participación femenina. Por ejemplo, muchos de sus testimonios se centran mucho en estas expropiaciones, ¿no? Ataques y desarmes de Fuerzas Armadas del Estado, que es un poco lo más conocido y quizá lo más crudo, lo más violento, y la colocación de bombas, ¿no? Que es algo que también salió mucho como en la prensa y que se queda como anecdotario, más allá de ser una cuestión como bastante delicada, y la formación de casas de seguridad o casas de supervivencia donde pudieran establecerse y organizarse, y que también muchos de los testimonios de mujeres los conocemos más o menos por esta línea, ¿no? En las casas de seguridad. Entonces la pregunta también yo la plantearía como, bueno, ¿qué hace sobrevivir a una guerrilla, no? ¿Cómo sobrevive una guerrilla? Porque no la guerra tampoco sobrevive de la magia, ¿no? Uy, se mete dinero y total llegan armas y todo, no. Toda la vida se sostiene con el trabajo, que digo ya desde el feminismo se ha marcado, de las mujeres, la atención, el cuidado, quién cocinaba, quién lavaba la ropa, quién atendía todos este tipo de aspectos que parece que no los vemos, o sea, que no los vemos, pero que sostienen la guerra, la guerrilla, son esos. ¿Y a quién les fue encargado? Pues a quién cree, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahora sí entramos a ellas de manera general. Se calcula que aproximadamente el 10%, y digo aproximadamente porque no hay cálculos exactos o no hay un solo cálculo, digamos, se trataron de mujeres que se incorporaron a la lucha armada por distintos motivos que pueden ir desde completamente la noción de decir, bueno, me voy a unir porque estoy en un grupo, bla, 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 y muchas otras, sobre todo en el ámbito rural, podría ser en caer en pues mi familia entra, mi hermano entra, me veo involucrada en esto, como puede sucederle a muchas mujeres que están en conflictos, en medio de conflictos armados, ¿no? Su rol, digamos, está en la lucha armada, por supuesto que lo hubo, aunque es mínimo o conocemos poco de ello también, y la sobrevivencia de células guerrilleras, lo que les había comentado. La sobrevivencia de las células no solamente está tanto por quien toma el arma, sino también por quien la sostiene, por quien comunica, por quien hace propaganda, por quien da a socializar este conocimiento, por quien reúne, por quien incluye, invita, y ese rol es el que normalmente tuvieron las mujeres. Algo que pareciera que en el relato de la guerra es parte importante, ya les mostraré en un video más o menos cómo, ¿no? Ahora, el discurso oficial del Estado pues está muy marcada, ahora les enseñaré un testimonio, hacia, obviamente, hacerlas menos, ¿no? Hablar de ellas de una manera, bueno, clásica del Estado, ¿no? Pero también del movimiento guerrillero, ¿no? No es que precisamente la hicieran menos, pero sí hay varios testimonios donde ellas señalan minimización, no en todos los casos, porque también no podemos como generalizar, pero también hay nociones como bastante sí de su contexto, pero bastante misóginas, ¿no? Desde denominarlas de diferentes formas y nombres, que ni siquiera quisiera repetirlo en este momento, y que quita como todo este peso y las llena de humillaciones, de insultos, no solamente venidos del Estado, sino también del propio movimiento guerrillero. Y aquí les quiero mostrar uno primero, ¿no? Ahora, señalar un poco antes que la Dirección Federal de Seguridad fue aquel organismo encargado de esta persecución, de esta desaparición de grupos y disidentes y aquello que consideraran, ¿no? En este periodo, o por lo menos en este testimonio preciso, de Miguel está como, bueno, él era el encargado, pero no es a lo que me quiero referir. Y hace un testimonio que pues da un poco luz, ¿no? De las ideas que se tenían dentro de este grupo, ¿no? Dice, en un principio teníamos consideración por las viejas, pero después nos dimos cuenta de que eran más cabronas, que los hombres se acabaron que los hombres se acabaron las consideraciones. Y él señala de una mujer que está aquí, Ana María Parra Tecla, ¿no? Dice, mala madre, una vieja fea, flaca, que no tenía ningún atractivo femenino. Y fue tal la Tecla, una pinche vieja chaparra, yo creo que no pesaba ni 50 kilos, y llegó con otra vieja, una gorda ella, ¿no?
Que aparte fue hacia un medio de comunicación que me parece que fue no fue la jornada, no, fue otro medio, ahorita no lo tengo como presente, y que está, por ejemplo, aquí la bibliografía al lado por si lo quieren buscar, hace digamos, estos señalamientos hacia ellas, ¿no? Que de entrada las va construyendo de manera social, de una manera, en un perfil, ¿no? Literal. Y quiero que lean esta parte de una ficha que se publicó en un cómic, literal, en un cómic, de una detención de un grupo, ¿no? Que también se los mostraré más adelante. Y dice: Ana María Parra de Tecla, aunque de aspecto modesto, tiene hechos importantes, estudios superiores. A pesar de su tipo autóctono, se ve que odia a los mexicanos, ¿no? Aquí podemos sumar un montón de cosas que creo que son bastante obvias hacia la noción que se tiene de ellas, y cómo hay diferentes ideas y representaciones que se quieren hacer. Yo no he mencionado, pero esta representación que está aquí anteriormente es parte del cómic. Es verdad que es la moda de la época, es verdad, pero este imaginario de sexualizar a la guerrillera, de verla como un objeto sexual, también está presente, ¿eh? Y seamos atentos a ello porque está presente en todos lados, en los videojuegos, en las narrativas, incluso en las propias noticias o en nuestras propias emoción ante ver a una guerrillera. Yo ya lo había dicho antes, las guerrillas del Kurdistán, wow, qué sexy, qué valiente, sí, pero ojalá no vivieran eso, ¿no? Ojalá no fuera así. Y este tipo de categorías yo creo que tenemos que tenerlas presentes, empezarles a poner atención para que empiezan a emerger y precisamente tengamos otras miradas sobre ello, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí sí ya me voy a empezar a meter un poco con lo de los estudios de género de manera muy general, pero muy aplicado hacia la cuestión de la guerra, ¿no? El proyecto de la modernidad como tal ha dejado, ha relegado a la mujer bajo el privilegio del hombre, ¿no? La mujer siempre ha estado marcada, no quiere decir que sea total, hay muchas discusiones alrededor de esto, pero quiero que pongamos atención sobre esto, ¿no? Yo no me voy a ir hacia los estudios feministas en este caso porque no van a resolver o no van a presentar de una manera crítica lo que queremos señalar. Aquí en los estudios del género lo que tenemos es esta relación estructural y material entre lo masculino y lo femenino. Estas ideas de masculino y femenino, créanme que son muy importantes en los estudios de la guerra, porque la guerra se va a construir sobre lo masculinizado y lo femenino es lo que se va a someter. Y no importa si un hombre como tal, o sea, con un órgano sexual masculino o se piensa masculino y sea homosexual y tiene rasgos femeninos, va a ser igualmente castigado, ¿no? O humillado. Esta cuestión que es un poco compleja de repente de acercarse o ir señalando, es importante como tenerlas en mente porque nos va a ayudar a ver de una manera un tanto más abierta este tipo de análisis, ¿no? El género moldea las vidas de las personas, señalándolas, perdón, separándolas, ¿no? Otorga recursos materiales y culturales diferenciados. Esto también es bien importante porque aquí sí se suma la lucha feminista al decir equidad o igualdad o libertad hacia las mujeres en tanto al hombre, en tanto al ciudadano, desde sus diferentes posturas que pueda haber. Claro, porque se otorga mayoría de educación, de acceso a los hombres, a lo masculino, ¿no? Así como una cuestión más compleja, tipos de poder y de autoridad que se van a masculinizar o que están en lo masculino, ¿no? Esto va a crear una cuestión de orden simbólico, ¿no? Que son los sistemas que nos orientan a los individuos para jerarquizar el mundo en elementos, ¿no? Que va a ser más, va a ser menos, va a ser, bueno, en este caso sí más, menos, o quién merece más o quién merece menos, y en lo femenino y en lo masculino. ¿Esto cómo se va a unir con la guerra, ¿no? Con la militarización y con todos estos aspectos? Bueno, la guerra es este desplazamiento de violencia, sustentado en instituciones, en la economía, en la política, en la tecnología, en la ideología, que va a permitir un conflicto, ¿no? De manera así muy, muy, muy general, ¿no? Sus discursos, que es algo que he venido como señalando, convencen y normalizan ese uso de la fuerza, ese uso de este discurso también para convencer, que vuelve o que trata de volverlas o convencer que son efectivas, ¿no? Para imponer voluntades o cambios. El discurso también de la guerrilla, el discurso del Estado era eso, el enemigo para el bien de la nación, hay que deshacernos de él, entonces vamos a imponer esta fuerza. O la guerrilla, vamos a levantarnos en armas porque este gobierno es injusto o ciertas injusticias, aunque puede haber y pueden tener cabida ambos discursos o entenderlos, es el imponer la voluntad por medio de esta fuerza, ¿no?
Entonces también existe una idea en la guerra que se ha ido construyendo que el hombre es como el único facultado para llegar a esta, para combatir en ella. Y se glorifica una cultura de lo armado, que excluye a las mujeres. Y esto se conecta con la dimensión femenina en la guerra. Yo les he marcado la cuestión de la guerra, ya regresaré a ella, pero ahora, ¿qué pasa con la dimensión femenina de la guerra? ¿Qué pasa con las mujeres en la guerra? La dimensión femenina de la guerra está muy marcada hacia el consuelo y hacia el cuidado. Y esto no solamente está en la guerra, en general está en toda la sociedad, vida y por haber. Las mujeres estamos muy marcadas a trabajar temas que sean de atención, a carreras que sean de cuidado. No es que esté mal, no, por supuesto que no, pero hay una especie como de normalización, como si eso fuera normal, ¿no? O sea, las mujeres estudian educación, estudian enfermería, no son médicos, o sea, no se les puede considerar o entrar a otras áreas porque entonces incomodan. Y esta cuestión del incomodo es importante. Y está muy pegado al tropo de la mujer nación. La construcción de la nación y la construcción de los estados también ha llevado a esta diferenciación femenina-masculina, ¿no? En el que el cuerpo femenino, o lo que se considera femenino, va a simbolizar como esta madre, ¿no? Esta tierra, la ciudadana, no la soldado, no puede ser la soldada, tiene que ser la ciudadana, la madre que cuida con la necesidad de proteger al otro, ¿no? Tanto así que incluso todos los discursos que podrían haber venido, por ejemplo, feministas posterior a la Revolución Mexicana, cayeron en cierta medida o se asentaron en la idea de ella es la madre cuidadora de los nuevos ciudadanos de la nueva, de este nuevo país, ¿no? O sea, no es algo que solamente sale de nada, sino es algo constante en la formación de los estados. Entonces, ¿qué es un soldado? ¿No? El soldado es aquel que o protege o viola o interrumpe el espacio del otro, de aquel con el que está en el combate. Es igual una diferenciación. Entonces, al asumirle estos roles femeninos, estos roles de lo femenino a las mujeres, entonces también entra con ella toda una serie de ideas y de tropos que están sustentados en diferentes discursos. Yo aquí le estoy hablando del de nación, que es uno muy, muy amplio y que permea en las instituciones, en lo simbólico, en lo cultural y en lo identitario, que ya lo tomaré como más adelante, ¿no? Entonces, para los hombres, para lo masculino, una posesión a proteger, ¿no? O sea, las mujeres, el territorio, la nación, es una posesión a proteger, ¿no? Y en ellas es un repositorio de la identidad, de la nación, de la raza, de la etnia, de la religión, que se necesita perpetuar y se necesita una continuidad. Esto es como de manera muy, muy general, como un núcleo general para entenderlo, ¿no? Ahora, hay una socióloga que me parece muy interesante, algo que va a plantear, Lucía Rayas plantea que en Armadas, un análisis de género desde el cuerpo de las mujeres combatientes, plantea que la introducción de las mujeres a los ejércitos y a las guerrillas corresponde a la satisfacción sexual de los hombres y que no necesariamente es esta idea de incluir a las mujeres también como combatientes. Ella trabaja dos casos, el salvadoreño y en Estados Unidos, y hace como este caso diferenciado y me parece como ya estos casos como muy precisos a trabajar que valen muchísimo la pena de atender, de revisar, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con la mujer violentada por el otro? Porque aquí hablamos como esta cuestión de los cuerpos, de las diferencias, pero ¿qué pasa cuando una mujer es violentada por el otro, por el enemigo? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda ella, no? La dejaré ahí en el aire porque será importante. Y me iré a una cuestión también muy relevante que yo sé que parecen un poco ahorita fuera como de a lo mejor del tema general, pero después caerán sobre su propia lógica, que es el cuerpo, la descolocación del cuerpo, ¿no? El cuerpo es algo físico y cultural, sensorial, en el que percibimos el mundo bajo el que interactuamos, ¿no? Las mujeres en un espacio de guerra, en un espacio donde lo masculino y lo femenino está tan marcado, en un espacio que le corresponde a lo masculino, a los hombres, de fuerza, de violencia, de muerte, no corresponden ellas. Cuando ellas son las que cuidan, las que dan a la vida, las que dan placer sexual, desde esa mirada, digamos, general que se tiene de la guerra, su cuerpo en un espacio de guerra es irreconocible. No es posible verlos ahí, no sé, crea mucha distorsión. Y quizá nosotros no tanto, ¿no? O sea, quizá ya con ciertos estudios y vas pensando y dices, no, pero mira, pero ¿qué pasa en un espacio de guerra donde los instintos están en su último tope, ¿no? Pues son vistas de la manera en la que simbólica, institucional, identitariamente se les ve, ¿no? Algo a profanar, o a proteger, o a profanar, o a tocar, o a terminar con ellas, ¿no?
Y esta percepción es interesante ya que hay una investigadora, Teresa de Laurentiis, que dice que las mujeres están en tiempo y fuera dentro del género, en las representaciones y en la experiencia. Es decir, yo lo que les estoy diciendo es un análisis desde los estudios de género de la colocación de las mujeres y de los hombres, o de lo femenino y lo masculino, en la guerra. Pero no quiere decir que sea como la totalidad, por así decirlo. Y esto de decir que las mujeres están dentro y fuera del género es precisamente esta movilidad, por así decirlo, de las asignaciones femeninas a lo masculino, sin tener como tan este ruido que les he hablado desde lo irreconocible en la guerra, desde la narrativa, por así decirlo, o la apreciación masculinizada de ellos, ¿no? Y esto es bien interesante porque en realidad lo pueden llevar a muchos espacios, ¿eh? Solo lo dejaré ahí y lo retomaré más adelante también en este espacio, tiempo e identidad de las mujeres, ¿no? Y ahora me iré, ahora sí como a la cuestión de la identidad, y tomaré a una historiadora, ¿no? La gran historiadora de género, sobre todo en la historia, ¿no? La que abrió como este campo de estudios de género, Joan Scott, donde nos marca la cuestión de la identidad, es decir, cómo nos reconocemos como lo femenino y como lo masculino, de dónde asumimos esas cuestiones, porque yo se les estoy hablando como muy al aire, así, pero ¿qué pasa, no? O sea, ¿de dónde lo asumimos? Y ella habla de la tradición de su cuerpo, es la del control, ¿no? Se refiere a las mujeres, que construyen una identidad acotada a un contexto espacio-temporal. Es decir, nosotros estamos aquí, en el 2022, como mujeres, a lo mejor estudiando, o en la ciudad, o no, o en otro contexto, entonces vamos a elegir lo que podamos ser o no ser, de acuerdo a una tradición de lo que existe, y de lo que podamos agarrar o atendernos, ¿no? Aquí entran los discursos feministas al decir igualdad, justicia, equidad, acceso, salud, no sé, o sea, un montón de discusiones. Claro, porque la identidad de la mujer, que es la tradicional de ella es la cuidadora, ella es la que da vida, ella es la que se mantiene en este rol que la han mantenido las instituciones, el Estado, la familia, la religión y muchos otros elementos que podríamos llamar como instituciones. Bueno, ahora también está la de su realidad inmediata. ¿Qué puede elegir y qué no de esa realidad? Y en un contexto de guerra, y en un contexto de pobreza, y en un contexto de guerrilla, muchas veces rural o urbana, no se puede elegir demasiado, ¿no? O sea, no se puede elegir demasiado como mujer, pero también se abren espacios de posibilidades para actuar fuera de ello, pero también con un riesgo bastante amplio y latente, ¿no? Esta cuestión de identidades que son cambiantes, además de ello, estas identidades no permanecen, son cambiantes y van cambiando poco a poco, así como nosotros cambiamos, así como la realidad en la que vivimos cambiamos para actuar en ella, también son cambiantes. Y remarca ella, pues son experiencias históricas, ¿no? Hace a la mujer elegir de manera muy limitada. Y esto también nos remete un poco, bueno, nos señala un poco como el hombre. De nuevo voy a señalar estos aspectos, ¿no? ¿Qué puede elegir el hombre en todo esto? Pues ser protagonista, ser héroe, ser el salvador, o son las narrativas, los discursos y las acciones que también se ha creado en torno a la guerra en los hombres, ¿no? ¿Y qué es la guerra, no? O sea, el hombre se coloca bien en la guerra porque la guerra es acción, coraje, seriedad, destrucción, armas, ahí no se llama armas, espacio, violencia, agresión, furia, vergüenza, en dado caso, protección, dureza, independencia, disciplina, relato, adrenalina, riesgo, y se coloca. Y estos valores o estas categorías están aplicadas en todo lo masculino. En todo lo masculinizable están aplicadas, no solamente en la guerra, pero aquí no me refiero a una muy, muy concreta. Y ahora la paz es eso positivo, eso doméstico, eso familiar, esa tranquilidad, esa suavidad, esa negociación, ese compromiso, ese cuidado. ¿En quién están esos rasgos? En las mujeres, en lo femenino. ¿Y a dónde se posiciona mucho esto? Pues en lo femenino. Ahí, bueno, ya remarcaré con una teórica que habla también de este aspecto, ¿no? De no caer en este juego de género, por así decirlo, de la división también en los procesos de paz o en la búsqueda de paz, ¿no? Y entonces aquí me pasó a hablar un poco de los cuerpos masculinos, ¿no? Que les digo, pensado en lo grande, en lo fuerte, en lo capaz, en lo protector, en lo inteligente. Y aquí una cuestión que en general sirve como comodín para entender muchas cosas, que es natural, que es dada, que no necesita explorarse ni debatirse, que no es cultural. ¿Cómo va a ser cultural? Es natural, es dada por Diosito, por lo que quieran, es natural.
Y eso también lleva a crear discursos y a crear esta idea de los hombres son así, las mujeres son así. Los hombres son fuertes, las mujeres son más débiles, ¿no? Los hombres son inteligentes y están súper bien en ciertas áreas, en ciertas carreras, para cierto pensamiento, y las mujeres no, porque bueno, ellas no se les da las matemáticas, ni la física, ni la política, ni la guerra será, ¿no? Esta naturalización de esos aspectos, de esas categorías, son importantes atenderlas, ¿no? Porque se han entrelazado con la ciencia y con el desarrollo también científico y con el desarrollo discursivo. Ahí tenemos la epistemología feminista y tenemos un montón de cosas que nos vienen a decir y a señalar esto, ¿no? Entonces, ¿esto cómo cae hacia la guerra? La guerra también, una acción de la guerra es desempoderar al otro y se demuestra en la hombría, ¿no? ¿Cómo desempodero al otro? De entrada lo cosifico como un enemigo y lo desmasculinizo. ¿Cómo le quito todos estos aspectos que les he narrado de grandeza, fuerza, protección, inteligencia, virilidad? Todos estos aspectos, ¿cómo los elimino? Con la agresión sexual, humillándolos, diciéndole no eres hombre, humillándolo de una forma que, bueno, es obvio, no lo tengo que decir, y feminizándolos. Es decir, aquí es donde la idea de lo masculino y lo femenino, donde lo masculino se sobreposiciona y lo femenino está abajo, aplica sin importar el cuerpo que tengamos. Espero que me entienda como con esta idea, ¿no? Y esto también crea nociones importantes. Y ahora aquí les traigo como otra idea de identidad, también para que no crean que estas identidades son completas y dadas, ¿no? Hay algunas teóricas que, digamos, a tiempos más recientes hablan de esta identidad sí construida históricamente, sí contextualmente, pero también es un haciendo, ¿no? Es un constante cambio, está situada en un contexto en las que las prácticas específicas son cambiantes y esas prácticas también son espacios y esos cuerpos también son espacios de conflicto, de tensión y de confidencia. Esto vuelve muchísimo más complejo el tema, no me meteré ahí, pero lo quiero dejar como latente, ¿no? Para que no se crea como algo completamente dado, ya que los discursos de la guerra dan por entendido que son dados, que el hombre es así, la mujer es así, su posición es esta, su posición es el otra, ¿no? ¿Y cómo se sostiene todo esto que les he dicho respecto al género? Pues con una ideología, ¿no? Con una ideología que puede ser de diversos tipos, en los que se acomoda esta noción de masculino y femenino. Y sí, es verdad, ya dirán muchos, pero los hombres también sufren en la guerra. Pues por supuesto que sí, todas las personas sufren en la guerra. Yo creo que es más que obvio, los animales, el ecosistema, todos sufren en la guerra. Pero hay una cuestión importante que si no atendemos y que a veces no señalamos, y es donde se hacen menos a veces las mujeres, bueno, sí, todos sufren, a todos nos matan, sí, pero en este caso queremos atender un problema muy preciso, que es hacia las mujeres, ¿no? Y como les había dicho, la guerra no se reduce a cuando alguien dispara y cuando alguien deja de hacerlo, ¿no? O se deja de hacerlo. Las guerras se pueden entender y extender, a mi parecer esta sería como una propuesta que se viene cargando de muchas teóricas y en general de muchas ideas sí cercanas al feminismo, es que la guerra desde la subjetividad femenina puede ser muchísimo más compleja que solamente una marca en la que el poder del arma dicta cuándo se cierra un periodo de guerra o no. Yo sé que puede haber varias ideas ahí que construyan como esto de la guerra, pero esta consideración me parece importante porque por lo menos en este caso nos ayuda a entender estas subjetividades, ¿no? En un conflicto de guerra. Ahora, la guerra se vuelve un conjunto de violencia, ¿no? Sí, y hay una propuesta que me late mucho, que está bien interesante. Dice, la guerra solamente es un episodio más y cruel en la vida de las mujeres, dado que la violencia que viven las mujeres es constante. Incrementa, disminuye, se cruza con otras, pero es constante, no cambia. Y la guerra solamente es una suma más en un contexto dado en el que se vuelve muchísimo más dura esa violencia, pero no cambia la violencia. O sea, no es como de un evento, o sea, me gusta como mucho esta propuesta que hacen porque no es un evento que, pum, aparece de repente. No, es un evento que sí, aparece en cuanto a armas, aparece en cuanto a conflicto, pero no aparece en cuanto a la violencia de la mujer que ya vive y que se incrementa, pero que no desaparece incluso después del conflicto. Esta idea me parece interesante y la retomaré con el desarme a ciertos grupos guerrilleros ya para cerrar como en este aspecto. Y esta guerra, digamos, esta violencia y todo esto que les he dicho, ya lo he señalado, pero lo vuelvo a marcar. Es institucional, es simbólica y es identitaria, ¿no?
En el simbólico es en el espacio en el que asignamos lo femenino y lo masculino, en lo institucional es aquello que lo replica, familia, religión, Estado y todo lo que se podría considerar institucional, e identitario es aquello que heredamos y también aquella poca opción que tenemos para acceder, o todo lo contrario, para romper y cambiar también, ¿no? Y la cuestión quizá más latente, ¿no? La persistencia y el castigo. Las mujeres que se les ocurra acceder a los espacios de la guerra fuera de su funcionamiento sexual, de placer, de atención o de cuidado, serán castigadas, son castigadas. Y hay un aspecto como bien importante que igual les digo, ya lo había marcado o bueno, ya lo había comentado en una clase sobre las mujeres del Kurdistán, ¿no? Si saben lo que le hacen a las mujeres de los Kurdistán cuando algún miembro de ISIS o algún miembro así las atrapa, ¿no? Esos castigos no solo es la humillación, es un castigo muchísimo más cruel. Claro, son cuestiones de la guerra, sí, pero atañen a una lógica que va, sí, de la guerra en esta diferencia, ¿no? Eso como que es lo que quiero remarcar en estos aspectos, porque si no, pasamos de lado y nos acercamos a las guerras de una manera como muy anecdótica o como muy de elementos que se van sumando, pero no vemos como estos matices que son importantes. Ahora, otro aspecto que nada más he señalado, no se va a entrar, es pues lo que sobra de las guerras, ¿no? Lo que sobra de la guerra, las infancias. ¿Qué pasa con las infancias? ¿Cuál es el papel de las niñas y los niños en las infancias de los conflictos armados? ¿De qué sirven las niñas en los conflictos armados? Cuando no son sexualizadas, ¿y en qué momento se les empieza a sexualizar y tienen que cumplir ese rol, esa transición? Que todavía hay mucho por hablar de eso, ¿no? Ahora, las mujeres sufren en las guerras violencia sexual, heridas, torturas, desplazamiento, pérdidas, experiencias diferenciadas a las masculinas por la propia subjetividad femenina, lo que es existir desde lo femenino o como mujer. Y a esto le sumo ser de una etnia, hablar una lengua, tener una religión diferente, tu tono de piel, tu herencia cultural, mil cosas, ¿no? Que le sumamos. Tienen roles simbólicos asignados de riesgo constante de acceso y desenvolvimiento. Es como esta noción del género y la guerra. La guerra masculina en México, la guerra sucia masculinizada. ¿Cómo cae todo esto que les he contado ahora en este aspecto, no? La guerra masculinizada que minimiza su relato de las mujeres partícipes. Ellas fueron sujetos no autorizados socialmente para relatar lo acontecido fuera del canon preestablecido y difundido. Esto es muy importante, ¿no? Las mujeres pueden contar la guerra quizá desde su experiencia, pero también hay un canon desde la pertenencia política, una guerrilla, una ideología, que va a difundir un aspecto de cómo difundir ese pasado, o va a haber voces que van a resurgir más y que van a hacer más pequeñas las suyas o las van a hacer inexistentes. Y no solamente es esto, también hay otras cuestiones como el miedo, el dolor, la soledad, la persecución, para hablar de ello. Y en sus testimonios están, ¿no? Y queda la posibilidad de que ellas hablen. Como les había comentado, la creación de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales Políticos del Pasado, la FEMOS, en el 2002, que fue este primer intento, digamos, este intento por conocer, entender qué es lo que pasó en ese periodo. Es una historia como muy larga, pero en el Instituto Mora hay una tesis de maestría que cuenta como todo el proceso y todo el esfuerzo y en parte también la desilusión de esto, que también llevó a la apertura de los archivos de la represión, que también la pueden consultar en la página de artículo 19, que son todos estos archivos creados por el Estado, documentados para burocratizar en cierta medida la desaparición, la tortura, ¿no? Que hay que tomarlos con pinzas y con mucho cuidado, ¿no? También tiene que ver la reunión con exmilitantes, como les había comentado, estos de mujeres, que es 2003 y 2008, que van a ser muy, muy importantes, de mujeres en particular, para que empiecen ellas a socializar y a conocer, y el contacto con otros exmilitantes de América Latina, que si bien no es que esté documentado literal, no quiere decir que no existiera un espejo, que no se conocieran las experiencias de otras mujeres partícipes o que vivieron este tipo de experiencias en otras partes del mundo, en especial quizá América Latina y más, y muchas de ellas eran mujeres que tuvieron que, y hombres también, que tuvieron que salir como exiliados de sus países, ¿no? Que haya escrito alrededor de las mujeres y la guerrilla en México. Poco realmente, muy poco. Los dos textos en rosita que pueden ver son los dos textos, bueno, de entrada, ¿no? Hay una característica bien interesante. En estos textos, solamente los dos de rosa están hechos por hombres. Carlos Montemayor, esta conocida de Mujeres en el Alba, y este documental de Clandestino, que yo se lo recomiendo como mucho, que dedica un episodio especial a las mujeres.
De ahí en fuera, todo lo demás está hecho por mujeres, literal, ¿no? O sea, por mujeres que les preocupan otras mujeres, que sienten la necesidad también de buscar sobre ellas y empiezan a trabajar. Donde, digamos, se recopilan varios testimonios, están en las tesis, donde están aquí marcadas las tesis, por cierto, las dos son de la UNAM. Hay artículos, el que vale mucho la pena si uno se va acercando como al tema es el de Adela Cedillo, que está en su blog, también así se puede googlear, y que ella empieza a hacer como un equilibrio, ella es una experta en esta temporalidad, en este tema, y una cuestión que si bien es poca, pero me parece como vale mucho la pena acercarse, que por cierto también está la conferencia en YouTube, es de Aurelina Gómez Unamuno, ¿no? Que ella trabaja los testimonios de los partícipes en la guerrilla y dedica un episodio pequeño a las mujeres, pero que me parece que vale muchísimo la pena acercarse. Yo no comparto mucho alguna tesis sobre la que ella entra, pero ya les diré por qué más adelante, pero vale muchísimo la pena. Ahora, dentro de lo audiovisual, de hecho, todo esto está en línea, para que también no sientan que es inaccesible. El documental de Florence Otomí, que también trata la vida de Denny Pretty-Stock, que fue asesinada en una casa de seguridad hace... fue el 14, en la madrugada del 14 de febrero, hace poco fue bueno, se conmemoró un año más, y cuenta su vida de una manera interesante. La vida de Denny aquí está contada desde una compañera de escuela de ella, que es ahora es productora, cineasta, y la cuenta de una manera íntima y bastante emotiva, ¿no? Que me parece como importante. Y bueno, para no extenderme más, quiero comentarles algunas cuestiones de los testimonios que he venido marcando, ¿no? Los testimonios que tengo aquí, que les quiero remarcar, se pueden acercar en todos estos, digamos, material que les he presentado, pero quiero que vean estos, ¿no? Los voy a pasar ahorita un poco rápido. Este de Traición a la Patria es un cómic de la detención de unos, digamos, unos partícipes de una guerrilla muy precisa, por aquí la traigo, pero quiero que vean esto, ¿no? Cómo se transpola, el cómic también se puede consultar en línea, ciertas ideas hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el de Elia, ¿no? Que sin preocuparse por sus hijos pequeños se unió al grupo de ampones en búsqueda de emociones. Otra partícipe, cómo es retratada, cómo es la detención y cómo la ilustran en el cómic. Quiero que pongan como atención en estos aspectos de sexualización. Y también aquí hay otro tipo de testimonios que les traigo en el que, ¿qué pasa ahora con sus compañeros en la guerrilla, ¿no? En este ideario de los pobres de marzo del 72, en el primer ideario aparecen las mujeres, ¿no? Derechos y obligaciones y colocar a la mujer en un plano de igualdad ante los hombres. Y posteriormente, en el segundo ideario, desaparecen las mujeres, ¿no? Voy a ir pasando como de manera un poco más rápido. Y aquí tengo testimonios. La cosa es que no sé si se escuchen o se puedan escuchar. Voy a ponerle play, me dicen si se escucha o no. Sí, creo que se escucha bajo. Bueno, ahora por el tiempo quizás se los pueda compartir después en los comentarios. Son las ideas que tienen. Aquí sus compañeros hacen la idea de que ellas habían participado, hicieron pintas, pero como tenían menor fuerza física, pues no podían subirse en la lucha armada, ¿no? Que ellas estaban ahí. Chido. Prácticamente a eso se reducen sus comentarios, ¿no? Ellas estaban ahí. Y sí, estuvieron. Y eso es como la reducción de sus comentarios hacia ellas, algo que me parece interesante de marcar. Ahora, de ellas, ¿qué tenemos, no? Tenemos algunas categorías que me parece interesantes, después se puedan atender revisando como sus testimonios en todo esto que les he mostrado, donde se pueden revisar, que es conocerlas desde propia voz, experiencia, recuerdos, algunos colectivos, algunos individuales, la mayoría individuales, están relatadas desde ellas mismas y con otras categorías que la guerra no incluiría, que el relato de la guerra no incluiría, sexualidad, maternidad, violencia, miedo, culpa, humillación, que van a encontrarse a lo largo de varios relatos y que son parte no solo de las consecuencias de lo que vivieron, sino de la propia guerra interna que ellas seguían viviendo con ese miedo, ¿no? Esto nos va a hacer y nos va a hacer reconocer como un aspecto de la violencia muchísimo más complejo, a repensar las narrativas de la guerra sucia y de la experiencia de la guerra desde la subjetividad femenina.
Ya de manera como muy general, aquí hay algunos testimonios, solo revisen como estas partes señaladas, ¿no? Yo era buena para limpiar armas y desarmar, frecuentemente me tocaba eso y me gustaba. No teníamos una estructura totalmente militar, no quiere decir que no hubiera cargos y deslinde de actividades, ¿no? Yo participé en acciones militares, pero cuando estas se hacían, me indicaban que no saliera y que estuviera pendiente por si llegaba algo a suceder, pero no podía participar. Todos estos están aquí la referencia abajo, ¿no? Esta cuestión también es bien interesante por el miedo a morir, ¿no? Que comenta. Ella habla de una nueva revolución sexual, algo que también es importante que ahora no nos da tiempo de comentar, que se estaba viviendo y que también fue un cambio de empoderación y de cambio hacia las mujeres, pero todavía acotada bajo ciertos rasgos culturales de lo que era mujer en ese momento, ¿no? Y ella dice que quería vivir con todo lo que pudiera intensamente, pero se da cuenta que toda esa revolución sexual que se marcaba ella no podía vivirla porque estaba en un conflicto de guerra y que podía morir de manera rápida e imprecisa, ¿no? Esta cuestión que no puse aquí el nombre, no me parece que sea necesario, de cómo no solamente las arrestaban a ellas, arrestaban a sus parejas, las torturaban, las desnudaban, les daban toques eléctricos y también torturaban a sus hijos. Hay testimonios de niños torturados en ese periodo, ¿no? A sus cuerpos, bueno, una cosa que no debería de ser. Y otras cuestiones, bueno, aquí que se va marcando, este es un relato carcelario en el que marca como también el poco atención después de que ellas fueron detenidas, de quién se quedaba con los hijos. Normalmente sus parejas no se hacían cargo o morían en dado caso, y no se hacían cargo y ellas tenían un dolor muy grande, no solo de la pérdida ideológica y tanto como de esa guerra, sino también de saber que estaban desamparadas una vez fuera de esa guerra y de ese movimiento que al parecer las incluía y que iba a liberar y que no fue así. Y hay unas más marcadas aquí, ¿no? Esta de Marisol Orozco es como la que más marca, ¿no? Que ella sentía mucho, mucho dolor y mucha decepción de ese abandono, como este doble abandono, ¿no? No solo la tortura, el encarcelamiento, la traición en cierta medida de su grupo, sino también esta parte de ser abandonada y no poder ver a su hijo por varios años, ¿no? Y tener que lidiar también con la familia. Estos aspectos de la subjetividad femenina que no están tan marcados, ¿no? Hay muchísimos, estos son como de índole sexual, pero hay muchísimos testimonios que están marcados hacia esto, ¿no? Por cuestión de tiempo, bueno, después estos se pueden compartir, pero ya nada más cerrando con esto, ¿qué hay de ellas de otra forma? O Varinomio, que Yo Guerrillera, de Gladys, lo pueden consultar, googleenlo, está, es un esfuerzo de marcar también el testimonio de las mujeres y la construcción de las mujeres de su participación política desde otra forma, en un punto deslindándose del movimiento feminista de la época a la que algunos le achacan y que me parece que sí, hay una cuestión ideológica importante, que una cosa es como luchar o llevar esta cuestión por la lucha de clases y otra es la de género, la de las mujeres, por así decirlo, que en esta época no se desarrollaba de esa forma, pero también ella va marcando como varios aspectos que, bueno, aquí se movió, pero cómo ellas iban a las marchas, cómo ellas se disfrazaban, se vestían con sus tacones y todo para pasar desapercibidas al salirse de su casa, ir a una manifestación pública, pero cuando las perseguían los policías o las iban a arrestar, pues tenían que correr porque sabían que iban a vivir esa violencia o esa violación, era como algo muy naturalizado, se sabía que lo iban a hacer, no me podía escapar de eso, ¿no? Y muchas otras también que desde el espacio rural, por así decirlo, la vida era diferente. No es lo mismo estar en una guerrilla, en lo urbano, que en la cuestión urbana, porque las diferencias de asignación de tareas también puede variar mucho y del supuesto empoderamiento de mujeres, por así decirlo, difiere mucho, ¿no? En esta de Flor Otomí ya no da tiempo de verla, pero algo que remarca digamos, una de las partícipes es que ellas tenían que vestir ropa holgada porque era su responsabilidad no ser tentativas para los hombres, ¿no? Esta cuestión a mí me voló mucho la cabeza porque es algo como que dices, ¿cómo? O sea, mucha liberación sexual, pero no se te ocurra ser atractiva en un espacio como este porque te podríamos hacer algo y me justifico en el que pues tú tuviste como la culpa, ¿no? Y también ya finalmente ya con esto, hablar a la luz del tiempo. Esto se los puedo compartir para que lo vean después con más calma, pero digamos que vale la pena como los testimonios de estas dos mujeres, ya que hablan no solo de una reflexión política en la que han tenido, sino también
una participación posterior a la guerrilla o a su encarcelamiento en movimientos feministas o en movimientos de índole social, en el que ellas se sintieron como liberadas después de esto, o sea, sí con miedo y muchas cosas, pero liberadas para que políticamente ellas fueran otras personas. Y esa cuestión es muy importante, que a diferencia de sus compañeros hay un desaliento, ¿no? Una pérdida, perdí la guerra, no estuvo bien lo que hice, ¿no? Las reflexiones varias son interesantes, son subjetivas, por supuesto, pero vale mucho la pena escucharlas con atención y atender estas cuestiones de género. Y finalmente, cerrando con lo de la paz se logró una paz, se logró una justicia. Yo creo que no se ha logrado. Ha habido grandes esfuerzos, no solo las amnistías por lograr que los detenidos salieran de la cárcel, la formación de la Fiscalía Especializada que les he mencionado. Ahora en el 2022 también está la creación de la Comisión por el Acceso a la Verdad del Esclarecimiento Histórico, que está en trabajo, pero falta muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Y quiero cerrar con esta idea de Cynthia Enloe, donde dice... que se vuelve dramática la simplificación de la política internacional respecto a conflictos en esta idea de género. También habla de desestimar de actores no centrales, o sea que se desestima la participación en esta gran política, se reduce a dos bandos en lo masculinizado, que es a lo que ella se refiere, y se pierden se van de lado otros grupos como las mujeres, como otros grupos que podrían no considerarse. Y ella habla de algo bien interesante con la que cierro y hago como un círculo con lo que empecé de género, desmilitarizar el género, y a que se refiere no solo poner atención en cómo se militariza esos poderes, ¿no? Grupos, por así decirlo, sino también en cómo se militariza a las mujeres, es decir, cómo a las mujeres se les asigna ciertos roles menores, feminizados en la guerra, y esto las hace en una posición que con la cuestión de identidad se repite y presenta pocos espacios para el cambio, asignándola como la cuidadora, como la protectora. Y ella lo pone en un ejemplo muy claro. Dice, la desmilitarización de ciertos grupos guerrilleros en Colombia habla de quitarle las armas a los hombres, volverlos padres de familia y unirlos, a regresarlos a su familia. Pero la mujer quiere eso, quiere abrir sus brazos y cuidar a un ex guerrillero, a un ex militante. Ella quiere hacerlo. Entonces habla como de esta cuestión que no solamente en la propia desmilitarización veamos hacia el lado masculino, sino también del lado femenino y en dónde se posicionan las mujeres. Y bueno, ese es como un tema más que se puede abrir ahí después. Y de manera muy general y muy concreta, esto es como la exposición de una relación entre estudios de género, entre mujeres, entre guerra, guerrilla y todo lo que nace y puede nacer de ahí. Y pues nada, muchas gracias por su escucha y aquí andamos para cualquier cosa. No, muchísimas gracias a ti, Tania. Me parece que ha sido una explicación sumamente rica y sumamente amplia también de un tema que, vaya, como tú le dices, ¿no? O sea, de pronto es difícil escarbarle, es difícil revisarlo, y es difícil también en función de las violencias que enmascara toda esta situación, pero pues efectivamente, y como lo están diciendo también nuestra audiencia en Facebook, es muy reconfortante y es muy importante de pronto ver que hay esfuerzos por revisar este tipo de cosas, por pensar este tipo de cosas y pensarlas desde una perspectiva crítica, ¿no? Que de pronto deje de lado o trascienda más bien esta invisibilización y violencia en contra de estas subjetividades femeninas en la guerra, en el militarismo, en la guerrilla, en todo lo que envuelve, pues todo lo que nos has dicho. Hay varios comentarios y preguntas en Facebook. Les invito a quienes nos estén siguiendo que sigan comentando por ahí. Ahorita en un ratito daremos lectura de todo ello. Les recuerdo también que ahí está ya el link para su registro, para que lo hagan desde Facebook. Y le doy la palabra a la doctora Sandra Canetti, quien es coordinadora del proyecto, para que nos haga sus comentarios sobre lo que Tania nos ha expuesto. Muchas gracias, Irving. Gracias, Tania. Ha sido un recorrido sumamente interesante, particularmente por esto que mencionaba Irving y que platicábamos. Les comento a todas quienes nos siguen tras bambalinas antes de empezar este conversatorio, que en realidad hay un vacío muy importante de estos temas, ¿no? Yo tratando de averiguar un poco sobre el tema desde que se lo propusimos a Tania, caí en cuenta en que hay una historia de entrada oficial que no necesariamente refleja todas las voces de las y los involucrados, particularmente las mujeres como sujetas políticas, económicas,
culturales, por supuesto, de los movimientos guerrilleros, de los movimientos armados en América Latina en general, pero particularmente en México. Pero también es cierto que hay un vacío enorme de este periodo, no solo del tema, sino del rol de las mujeres en estos movimientos, ¿no? Ahí valdría mucho la pena preguntarse si este vacío obedece precisamente a esta invisibilización conveniente que tiene el Estado de otros actores o actoras, sujetas, partícipes de estos movimientos que por lo menos en el caso de nuestro país, como tú bien dices, en la llamada Guerra Sucia, pues hicieron mella y que hasta el día de hoy se siguen viendo estas consecuencias, pues no solo en la ciudad o en los espacios urbanos, sino también en aquellos espacios, por ejemplo, Guerrero, ¿no? Que ha sido tradicionalmente pues cuna de estos movimientos guerrilleros en donde las mujeres han tenido una participación vital, invisibilizada, insisto. Además, para nosotros es un gusto, Tania, tenerte, porque uno de los objetivos del proyecto de investigación que cobija la DEGAPA en el marco del PAPIT es precisamente hablar de estas resonancias de los procesos de militarización en escalas, sí desde una estructura global, pero sobre todo el impacto que han tenido, las consecuencias que han tenido en escalas más locales, ¿no? Es decir, en la vida cotidiana de las personas, de las sujetas, de los sujetos, que de alguna manera han tenido que aprender a vivir con estas secuelas, y creo que en este sentido el tema que tú pones en la mesa es fundamental. Y además, bueno, reconocer que es una aportación teórica y metodológica importantísima la que tú haces, precisamente por la escasez de los estudios de los que estamos hablando, ¿no? O sea, poner en la mesa a las mujeres como sujetas políticas de los movimientos armados en un periodo en el que es muy difícil obtener información, en un periodo que convenientemente es acallado, destruido por el Estado mexicano represor, también acompañado de todas estas instancias que tú mencionas, pues es algo muy importante. Y decir también que tu conferencia me parece que es una invitación sumamente sensible, sensitiva, pues para traer de ese pasado histórico, ¿no? Esas voces históricamente acalladas, traer de nuevo la memoria histórica que por supuesto que tienen pertinencia en la actualidad, y sobre todo para poner en la mesa todas estas violencias ejercidas, invisibilizadas en los cuerpos, en las cuerpas de las mujeres, ¿no? Que es algo que particularmente desde nuestra disciplina, no sé si Irving o quienes nos sigan, no es cotidianamente analizado. Por fortuna cada vez hay más estudios que tienen que ver con el papel determinante de las mujeres en estos procesos violentos o en muchos otros, pero aún hay mucho que decir de eso, ¿no? Porque bien lo decías tú, hay toda una estructura patriarcal, ¿no? Todos estos espacios masculinos que también han impactado nuestra disciplina, y por eso también se me hace muy interesante cuando tú hablas de estos espacios estigmatizados en donde hay una construcción sociocultural de los roles de género, ¿no? Son temas de hombres para hombres, estudiados por hombres, y traer a las mujeres como sujetas de movimientos guerrilleros en un país como este, tan arraigada a la estructura patriarcal, estadocéntrica, etcétera, etcétera, viniendo de una voz como la tuya, con tu formación de historiadora, con tu formación de internacionalista, pues cae bastante bien al proyecto. Tania, te agradezco y reconozco mucho tu trabajo. Sé que hay un montón de comentarios, así que no me voy a llevar mucho tiempo porque más bien queremos plantearte las preguntas que te hará Irving, porque son muchas y muy interesantes. Así que yo solo me remitiré un poco a esta estructura internacional de la que tú hablabas, sobre todo porque es de interés particular para nosotras, las internacionalistas, los internacionalistas, y por supuesto para otras colegas, colegos y colegas que nos acompañan de formación de otras disciplinas, ¿no? Me parece de vital importancia lo que haces al principio del estudio, cómo arraigas este tema aparentemente tan desvinculado, ¿no? Tampoco informado también, al contexto internacional. Situar efectivamente a la Guerra Sucia en México al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando está en formación una nueva estructura de poder a la que nombramos como Guerra Fría, se me hace un aspecto fundamental para entender también cómo no hay una desarticulación de las estrategias del Estado mexicano, de estas otras estructuras mucho más grandes o globales, ¿no? O sea, se nota inmediatamente la influencia
que hay por parte de la superpotencia Estados Unidos en la propia estructura de los instrumentos de seguridad nacional de un país como México, particularmente México, pero en realidad, como sabemos, la influencia estadounidense en esta lucha anticomunista pues se sintió en toda nuestra América Latina, pero México es un caso representativo particularmente pues por la cercanía y por lo que le significa a Estados Unidos el territorio geopolíticamente hablando de México, ¿no? Entonces me parece fundamental destacar un poco cómo al término de la Segunda Guerra Mundial, en este ejercicio de reordenamiento internacional, de reestructuración del orden político internacional, ¿no? que muchas y muchos manejan como el fin del eurocentrismo, aunque no sé si necesariamente podemos hablar de un fin del eurocentrismo, pero sí respecto del reposicionamiento de potencias en el orden internacional. Estados Unidos y URSS de alguna manera tratan de implementar estrategias de control y de disuasión a lo largo del planeta para mantener su hegemonía y también algo muy importante en el caso de la Guerra Sucia en México, para ganar aliados, ¿no? De alguna manera, o sea, para imposibilitar de muchas formas la llegada del comunismo al territorio americano, ¿no? A este territorio por Estados Unidos anhelado históricamente para su expansión precisamente y su determinación como potencia. Y a mí me gustaría mencionar en este sentido cómo toda esta guerra sucia, todo este aparato militar, estatal, ¿no? Policial, que se lleva a cabo desde el Estado mexicano para implementar su guerra sucia y acallar estos movimientos guerrilleros, particularmente teniendo impacto en las cuerpos de las mujeres. Me parece interesante mencionar cómo dentro de estas estrategias hay una serie, por ejemplo, de implementación de alianzas de carácter militar a nivel global que tienen impacto regional y que particularmente en América Latina tiene incidencia el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se forma inmediatamente, termina la Segunda Guerra Mundial en 1947, junto con otras, junto con la OTAN, por ejemplo, ¿no? Solo por mencionar alguna, y que precisamente tienen entre sus objetivos ganar aliados, pero también tener influencia en los países de América Latina, sí para evitar el avance del comunismo, pero también como un mecanismo injerencista en las políticas de seguridad al interior de los estados, ¿no? Estas estrategias, como sabemos ya, van a tener un alcance regional, global, planetario, ¿no? Que se va a ver apoyado también por otras estructuras normativas o por otras estructuras institucionales que van a legitimar una idea de seguridad, ¿no? De seguridad militarizada, digámoslo así, de seguridad que se va a permitir acallar los movimientos sociales emergentes en diversas partes del territorio, ¿no? Y que van a echar mano también de otras instituciones como la propia OEA, 1948, o sea, se generan justo en el mismo contexto, y un caso particularmente interesante para América Latina y para llevar a cabo la Guerra Sucia en México es la formación de la Escuela de las Américas en Panamá, que precisamente se genera en este contexto y que va a tener como objetivo instruir o capacitar a cuerpos, a tropas, a militares de América Latina, ¿no? Para básicamente instruirse en técnicas de guerra y de contrainsurgencia. Y eso va a ser fundamental entonces para entender este contexto histórico, ¿no? Un poco más adelante podemos situar también la propia Revolución Cubana, el triunfo de la revolución, que inicialmente no era de carácter socialista comunista, ¿no? Pero que en esta lógica de poder de las relaciones internacionales no hay más remedio que adoptar el socialismo llamado comunismo, ¿no? Y ahí es donde también va a haber una reestructuración, no reestructuración, sino un reforzamiento de esta visión de seguridad militar, policial que hay en los países de América Latina, ¿no? 1962, la crisis de los cohetes en Cuba, es cuando Estados Unidos en realidad se percata que el comunismo ha llegado al territorio americano, un territorio que decíamos por naturaleza divina le pertenece a la potencia militar de la Guerra Fría, y entonces en aras precisamente de contener esta expansión al interior del resto del continente latinoamericano, se van a llevar una serie de estrategias también importantes que van a coadyuvar precisamente en los 60s, a partir de los 60s o toda la década de los 60s y por supuesto los 70s, pues a este endurecimiento de las políticas de represión social a manos o bajo la cabeza del Estado mexicano. Un Estado mexicano que además vale mucho la pena decir, es gobernado por un único partido, el PRI,
el Partido Revolucionario Institucional, que bueno, conociendo un poco la historia de formación del partido, entenderemos perfectamente cómo se sitúa la represión social, las desapariciones forzadas, los encarcelamientos ilegales en todo este contexto. Tú ya mencionabas el movimiento del 68, que también, dicho sea de paso, es un movimiento estudiantil de muchos otros que se generan en el mundo precisamente en una década de gran agitación internacional, de gran represión por parte de los estados a nivel mundial hacia el interior de sus países, con gran influencia de Estados Unidos, de Unión Soviética también, por supuesto, pero en donde además hay un montón, hay una efervescencia de movimientos sociales importantísimos, estudiantiles, obreros, de ferrocarrileros en el caso de México, del magisterio, ¿no? De mujeres, por supuesto, ¿no? Enarbolando la negritud, en fin, o sea, la década de los 60 es una década de gran agitación a nivel internacional en el que situar este tipo de temas es fundamental, ¿no? Y entonces, pues, así tenemos que el Estado mexicano se va a caracterizar mucho por esta influencia de la agenda de seguridad estadounidense, ¿no? En mantener precisamente una seguridad interna, una seguridad nacional, ¿no? Que va a estar cimentada mucho en esta idea anticomunista, ¿no? En esta idea antiguerrillera, antimovilización social, que además van a ser características de una seguridad militarizada, policial, en el caso muy específico de México, que se va a cimentar en la desmovilización social a través de represiones completamente violentas, ¿no? Y así, por ejemplo, tenemos que el Estado mexicano va a crear también instituciones encaminadas a legitimar el uso de la Fuerza Armada, ¿no? Ya la mencionabas tú, la creación en 1947 de la Dirección Federal de Seguridad, o sea, en plena Guerra Fría, una dirección federal que va a nacer del Estado y que va a tener como objetivo vital, ¿no? Controlar disidencias políticas, por supuesto se refiere al partido en turno, al único partido que había, pero también muy de la mano con esta agenda de amenazas o de riesgos a la seguridad interna que viene desde Estados Unidos, ¿no? Que se va a dedicar al espionaje, ¿no? A la inteligencia, a la represión popular, a la represión social, que eso va a ser algo fundamental, y a la aniquilación, a desapariciones masivas de aquellas y aquellos mexicanas y mexicanos que por alguna razón tienen alguna protesta y que de alguna manera tratan de externarlo en este proceso, ¿no? Y ya para ir cerrando, nada más finalmente decir que tampoco es casualidad que un montón de instituciones militares dedicadas a la inteligencia, a la represión vía violenta, etcétera, etcétera, desde otros estados, sean partícipes en este contexto, ¿no? A mí me parece sumamente interesante ver cómo cuando surge la Dirección Federal de Seguridad en México en 1947 lo hace casi inmediatamente o en inmediatez o al mismo tiempo, se construye paralelamente junto con la CIA, ¿no? En Estados Unidos en 1947. O sea, hay toda una articulación desde el Estado, a nivel estatal, ¿no? Encaminada a la represión de los movimientos sociales. Y curiosamente también la CIA, cuando se forma en 1947, es bajo la tutela de Truman, presidente en ese momento de Estados Unidos, y resulta también interesante ver cómo no solo se trata de establecer esta estrategia de contención, de disuasión, de militarización, de ganar aliados en la Guerra Fría desde Estados Unidos hacia América Latina, desde la cuestión militar, digamos, sino también desde las lógicas desarrollistas que en los 40, en los 50 y en los 60 tienen mucho que ver en nuestros territorios, ¿no? Truman, como seguramente muchos de ustedes saben, inicia también con este llamado discurso, el punto 4 de su discurso inaugural, en donde de la noche a la mañana vuelve a la mitad del mundo en subdesarrollados, ¿no? Siendo ellos los desarrollados. O sea, hay toda una lógica también de enunciación desde los imaginarios occidentales para nombrar a las y los latinoamericanos, ¿no? Y ya nada más para terminar, Tania, decir un poco, y aquí es más bien un planteamiento tipo pregunta hacia ti, un cuestionamiento para saber cuál es tu opinión, tu perspectiva, y ya darle la palabra a Irving para que plantee otras inquietudes que hay en el chat. Tú mencionabas muy bien, creo yo, que las mujeres, particularmente las que rescatas en tu investigación, mujeres guerrilleras o partícipes de movimientos armados, de muchas maneras han sido obligadas a entrar a esta lógica de los movimientos armados, ¿no? Un espacio, como ya decías, masculinizado, en donde hay toda una especie de construcción simbólica, ¿no?
las armas son de hombres, las guerras son de hombres, las mujeres juegan un papel secundario, pero en realidad no es secundario, como tú lo dices, son por supuesto víctimas, pero también actoras sujetas pues, de estos movimientos sociales, ¿no? Pero a mí me interesa un poco explorar más sobre los estigmas que pesan sobre ellas, ¿no? O sea, son hijas de guerrilleras, madres de guerrilleros, hermanas de guerrilleros, ¿no? Pero ¿en dónde se sitúan ellas? Sí como sujetas, pero más como actoras, sin estos adjetivos que nos llegan a poner, ¿no? Madre de, hija de, esposa de, compañera de, novia de, ¿no? Sino más en esta situación central dentro de los movimientos guerrilleros, particularmente en la guerra sucia. Y a mí me encanta que haya cerrado esta charla con el movimiento Eureka, que me parece que es de los más representativos a nivel latinoamericano. Y hay una tesis que también quisiera preguntarte si la has revisado, si no, quizá invitarte a revisarla. Me parecen sus planteamientos interesantes. A ver, ¿tú qué opinas de estas cuestiones? Es una tesis de doctorado de estudios latinoamericanos de la UNAM. La autora es Elizabeth Jan Mayer, es una tesis de los 90, de 1997, se llama Los mitos de la maternidad, el caso de las madres desaparecidas, de desaparecidos. A mí me parece muy interesante, sobre todo por su hipótesis, por los objetivos que tiene la investigación, pero por los resultados, los hallazgos o las aseveraciones tan interesantes que hace, ¿no? O sea, en términos muy generales, ella dice que de alguna manera los comités de las madres de desaparecidos en América Latina llegan de alguna manera a reformular o agregarle un elemento novedoso a la participación de las mujeres en los escenarios sociopolíticos latinoamericanos. Porque además dice que esta participación de las mujeres emana de alguna manera de la identidad tradicional de género como femenino, ¿no? Como madre, como esposa, como ama de casa, como alguien que se tiene que dedicar a un espacio determinado, pero no es de ninguna manera un espacio público que tenga que ver además con esos temas que tradicionalmente tienen que ver con los hombres, ¿no? Con esto que tú ya hablabas, ¿no? Y además dice, pues, que la aparición de las madres como sujetas colectivas, como sujetos, como actores colectivos y activos, a nombre de la maternidad en la mayoría de los países latinoamericanos, particularmente durante los 60, 70 y 80, de muchas formas son la expresión de una confluencia e interrelación de distintas dimensiones del tejido político, económico y social, al que tú también ya aludías un poco, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber un poco, a la par de los comentarios que tengan las compañeras y los compañeros que nos siguen en Facebook, cómo pues, por ejemplo, a través de la participación de la mujer estigmatizada y rodeada de todos estos roles, ¿no? De alguna manera tienen o pueden tener implicaciones diferentes en sus cotidianidades, pero también cómo el papel de las mujeres ha determinado quizá nuevas aportaciones o nuevos elementos para visibilizar en espacios que son históricamente masculinos, ¿no? Porque sobre todo desde mi perspectiva también creo yo, todo tiene relación con un marco estructural, pues, en donde hay un sistema capitalista de producción que coloca gran parte de su poder, digamos, también en la militarización de los territorios, ¿no? Y de las sujetas y de los sujetos también. Y pues por lo demás, no me queda más que felicitarte, reconocer tu trabajo, el hecho de traer también los testimonios, que es algo que no suele hacerse, pues de alguna manera nos sitúa desde otras perspectivas para darle lectura a estos temas tan importantes y pues también, ¿por qué no decirlo? Pues para darle voz a todas esas mujeres que de alguna u otra manera han tenido que vivir con un recuerdo tan apabullante, tan triste, ¿no? Que sin duda trastocó su cotidianidad, sus relaciones de pareja, de hijas, de hermanas, en la propia comunidad, del estigma que quizá pudieron haber vivido, y que a lo mejor también este vacío del que hablábamos obedece a eso, ¿no? A un trauma, a una especie de no querer decir, no poder decir, porque efectivamente nuestra sociedad está rodeada todavía de muchos estigmas en donde las mujeres guerrilleras que participan de movimientos armados en países como el nuestro, tan patriarcales, tan machistas, ¿no? Tan masculinizados, pues no dejarían de sufrir estos estigmas finalmente también.
Yo aquí dejaría mi intervención, Irving. Gracias otra vez, Tania, por participar en el proyecto PAPIT, Resonancias de la Militarización en la Seguridad Humana del siglo XXI. Ha sido un placer escucharte y bueno, ahora seguramente hay muchas preguntas para ti, Tania. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por el comentario que creo que nos ayuda a reescalar los procesos, ¿no? O sea, justamente yo siento que de pronto lo internacional y lo que obedece más a una escala más local o más concreta, muchas veces se presenta como desconectado. Creo que con la ponencia de Tania y con ahora las palabras de la doctora Canetti, pues nos permite entender que no, o sea, que en realidad se están interconectando constantemente los procesos y que las violencias también operan de forma distinta desde la escala mundial, pasando por lo internacional y lo nacional, hasta llegar pues al territorio y a los cuerpos, ¿no? De las y los sujetos políticos. Entonces, como te decía, Tania, tenemos varias preguntas y varios comentarios. En esta última media hora me gustaría plantearte algunas de ellas y que tú pudieras reflexionar. Si te parece bien, podemos hacer como agrupaciones de 4 preguntas, comentarios, para que tú vayas respondiendo y si da tiempo seguimos con más, ¿no? Desde el Facebook, Saraí del Mar nos hace algunos comentarios que me voy a permitir resumir de manera general. Ella recomienda también el acercamiento a textos, por ejemplo, de Rosalvina Garavito, de María de los Ángeles Vences, de algunas tesis sobre mujeres que se hacen desde la UAM, desde la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad de Chihuahua, por ejemplo, o sea, como para también ir ampliando como este pool documental de todo lo que se menciona. También nos menciona, por ejemplo, la importancia de tener en cuenta el rol de las infancias en su participación de la guerra, ¿no? Por ejemplo, habla de los casos de Nicaragua y de El Salvador y de las violencias a las que fueron expuestas estas infancias en función, por ejemplo, de los juguetes bomba que el ejército estadounidense de pronto ahí ponía, ¿no? Y también nos habla de la necesidad de descolocar el género y de posicionar el feminismo para analizar la participación de las mujeres en la guerrilla en México. Y en ese sentido hay una pregunta que me parece que se vincula mucho con todo esto, que es, ¿cuáles consideras tú que serían las limitaciones de analizar a las mujeres guerrilleras desde los feminismos? ¿No? Un poco con algunas cosas que ya mencionabas en la ponencia, pero centrándonos en estas limitaciones. También Diana Saavedra nos pregunta si se sabe cuántas mujeres participan en guerrillas o en movimientos armados, tomando en cuenta también las consecuencias de estos movimientos, que ya también has mencionado algunas de estas. Dana Asensio, ¿no? Te felicita, te agradece por la ponencia, y pregunta si comprender y estudiar a la guerra desde la interseccionalidad puede ser una apuesta académica para, en el mejor de los casos, construir otras alternativas para la paz, que sean más duraderas y menos excluyentes. Si quieres, Tania, lo dejamos aquí por ahorita y para después dejamos algunas otras, ¿vale? Sí, mil gracias por los comentarios, doctora Sandra, muchas gracias. Y les voy a ir dando así como en orden, ¿no? Pues muchas gracias por los comentarios. Y sí, es bien interesante esta tesis. No la he revisado como a profundidad, pero el tema de la madre es bien interesante, ¿no? Yo no lo asomé tanto, pero sí estaba ahí con algunas posiciones, sobre todo de esta teórica de Cynthia Enloe, donde marca esto de desmilitarizar los géneros y también darles asignaciones que deben de cumplir cada género, hombres y mujeres, y como siempre marcando como la mujer tiene que cuidar, salvar, hacer, porque es parte de una, digamos, tradición de separación de géneros, de asignaciones, pero también me encanta esta parte de darle el giro. Claro, ella lo hizo como de manera muy crítica para la construcción de proyectos, para la construcción de planes, para la construcción de, más bien para la reflexión. Pero ¿qué pasa con los papeles? Al final, pues una madre, un familiar va a buscar a su desaparecido, más allá de lo que sea género, no hombre, mujer, da lo mismo. Tú buscas a tus desaparecidos. Incluso yo creo que hasta socialmente también tendríamos que pensar en ello, ¿no? No nada más como esto en los familiares. Y a mí me gusta esta idea de las madres porque se vuelve una figura que se politiza, ¿no? Esa madre cuidadora, esa madre que está, que sustenta, lastimado,
se politiza. Entonces la madre se impone ante el Estado. ¿Y qué es lo que hacen día a día las madres en este país? O sea, también, claro, está el caso de las madres de la Plaza de Mayo, que es como muy, muy marcado, pero que no deja de suceder día a día, y que sucede en serio día a día en este país. Vean todas las actividades que hacen y todo lo que ellas comunican. Es súper interesante porque yo he dicho que en realidad las que están digamos que el elemento más fuerte del feminismo en México son las mamás, ¿no? O sea, ellas son las que vienen a tirar todo el sistema porque dice, ¿dónde está? ¿No? Y se politizan de una manera bien interesante, llevan la cuestión de la maternidad, aquello que era asignado como el que cuidaba al ciudadano, el que criaba a los niños, el que daba ese cobijo, lo revierte y va en contra de un Estado o de aquel agresor hacia los suyos, ¿no? Esta cuestión me parece interesante, no le he entrado tanto, he visto como materiales, dado que no me quería centrar mucho como en la figura de la maternidad, porque es todo un tema, ¿no? Es un tema enorme, 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 que es un tema que también atraviesa las guerrillas, por supuesto que las atraviesa de una manera bien interesante. Y me separé también por un comentario que lo diré, que una persona que estuvo muy activa en Argentina me dijo, es que aquí están muy preocupados por el problema de las madres, cuando más allá de la maternidad hay un montón de aspectos de las mujeres que en la guerra se viven, ¿no? Esta cuestión de ponerle mucha atención siempre a la maternidad, les digo, el cuidado de los niños, está bien, o sea, es importante, pero tenemos que saber mirar como otros aspectos que no nada más sean eso. Y a mí ese día me descolocó completamente su comentario y le dio un giro, incluso cuando estaba pensando por primera vez esta investigación y dije, wow, pues sí, tienes razón, hay muchas, 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 muchas cosas más allá, pero no deja de ser un punto muy, muy importante y un punto que lo tenemos latente, o sea, que me parece bien, bien interesante. Aparte de entrarle a las maternidades, también es todo un área de estudios, ¿no? Y que se conecta precisamente con lo de las infancias. Y paso a ir como comentando los demás comentarios, ¿no? Sí, muchas gracias por las recomendaciones de otros textos, los voy a revisar, supongo que se quedaron ahí en la cajita de comentarios, los voy a revisar. Es verdad que es un universo, es un tema que sí se ha trabajado, o sea, sí se ha trabajado. En América Latina ha habido una preocupación, hay mucho material en Argentina, en El Salvador, en Guatemala, incluso hay proyectos de un grupo entre historiadoras, sociólogos, que aquí ya se pierdan las líneas, así que bueno que se pierdan, en el que se tratan de hacer cuestionarios a mujeres colombianas que han vivido un proceso de violencia aparte larguísimo, y se trata de hacer cuestionarios muy precisos para rescatar las subjetividades femeninas en los periodos de guerra. Entonces es un trabajo que también se está haciendo y se está sumando a todos estos trabajos, ¿no? De memoria, de testimonio, de archivo. Ahora también la cuestión del archivo, no lo metí, pero aquí está la cuestión del archivo. ¿Qué onda con los archivos? ¿Por qué de esto de las mujeres hay muy poco, se difunde muy poco, es difícil de obtener? ¿Y dónde va a quedar? ¿Dónde se va a registrar más allá de unas tesis? ¿Dónde se va a quedar este registro? También esta cuestión hace eco en todo ello, ¿no? Y muchas gracias, pues digo, los voy a revisar. Hay mucho que decir, pero también hay una cuestión como de acotarlo a este problema para empezar, por así decirlo. Ojalá esto abra el espacio para que más de ustedes se inclinen a lo mejor al tema, lo revisen, porque no es un pasado cerrado, ¿no? Por eso lo del pasado reciente no es un pasado cerrado, y en general el pasado no está cerrado, no está acabado, lo resignificamos de acuerdo a nuestro contexto y a las necesidades que tenemos. Si ahora tenemos las necesidades y las herramientas para preguntarnos y para escucharlas, hay que hacerlo, ¿no? Hay que acercarnos a esta forma más allá de lo académico, sino como personas, como mujeres, ¿no? Y la parte de las infancias aquí también entra a trabajar, hay testimonios, hay cuestiones que están saliendo a la luz, hay que ver qué se puede hacer y hay que ver cómo nos acercamos a las infancias también de una manera ética, en general a todo el tema, pero también es algo que resalta, ¿no? Y muchas gracias. De las cuestiones del feminismo, sí, yo lo veo como un limitante, dado que los estudios del feminismo, mucho de lo que se conoce, no es que no sirvan, o sea, son reflexivos, pero para acotarnos a la guerrilla y para comprenderlas, yo creo que no nos serviría, dado que la acción de estas mujeres y de muchas mujeres en guerrilla, sobre todo de tinte socialista o rojo, como quieran verlo, estaba en la noción de clase, en la preocupación de clase, donde se incluía hombres y mujeres, y no la cuestión de género o la cuestión de mujeres, si quieren verlo. Estas reflexiones son muchísimo más
prontas, digamos, como de los 90, más introducidas. Si bien el feminismo llega a México en los 70, solo llega a un grupo muy reducido de mujeres, en particular de la UNAM, en particular de ciencias políticas, y está muy reducido porque tampoco hay traducciones, el acceso es limitado, y una mujer, digamos, participa en la guerrilla, aunque estén estudiando o que esté en la sierra, pues este acceso a este conocimiento como feminista no lo tiene. Entonces, acercarnos con el feminismo como reflexivo nos puede servir, por supuesto. ¿Quiénes son ellas? ¿Dónde están? ¿Qué onda? Todo esto. Pero nos puede limitar si queremos verlo como con este lente morado que se llama, porque no vamos a encontrar ni igualdad, ni lucha por la igualdad de las mujeres, ni nada de ello. Incluso revisen la de Yo Guerrillera de esta Gladys, y ella misma arremete, bueno, no arremete, sino hace un comentario que me parece muy preciso hacia el feminismo. Ella no es que no las considere, pero dice, bueno, estas mujeres están allá hablando de la maternidad mientras a la clase la están oprimiendo, a los trabajadores. Hay una preocupación ideológica o de construcción ideológica diferente, y creo que hay que respetar esas nociones por las que ellas pudieron dar su vida, y aprender a leer desde esta línea lo que nos están diciendo, no desestimando al feminismo, sino tomándolo como herramienta para observarlas a ella. Ahora, los estudios de género yo creo que nos ayudan un poquito más a acercarnos a ella, dado que vemos las diferencias y la tensión y la relación que existe entre ambos grupos. Está bien para ponerles atención a ellas, me parece preciso, pero necesitamos como darle un giro un poco más, porque es un conflicto muy complejo, en el que digamos, la humillación a las mujeres, está bien decir, se les humilló, se les hizo esto, se les hizo el otro, pero necesitamos ver más, necesitamos ver por qué incluso se replicó esa narrativa de humillación, de constante, de silencio, y esto yo creo que hay otras herramientas que nos podrían ayudar. No se desestima, no se estima, pero creo que sí hay que tener cuidado de no creer las feministas, porque este denominativo creo que incluso hasta les podría incomodar, o escúchenlas a ellas. Yo me he quedado con esta idea cuando lo dicen, no es que no somos feministas, se han vuelto feministas posiblemente, muchas de ellas sí lo dicen, en el clandestino una de ellas lo dice, yo trasladé mi lucha al feminismo. Y el feminismo es más peligroso, porque el patriarcado es más peligroso que luchar contra un grupo policíaco o contra el Estado. Y ahí hay una reflexión interesantísima, y ahí es donde sí creo que podemos ir observando cositas, ¿no? Hacia ellas, ¿no? Si quieren ver como esta línea de una lectura feminista, la tiene esta Aurelina en su texto y en su conferencia, ella sí posiciona como más al feminismo. Yo me distancio un poco de ello por la cuestión de clase, porque ellas hablan de lucha de clases. Más, como les digo, no vayan a pensar aquí de, no, no, para nada, sino la herramienta de género nos ayuda y nos amplía un poco más. En otro aspecto, ¿se sabe cuántos casos? No hay un dato preciso, o sea, no hay un dato que se estime así de tanto, se dice un tanto por ciento, porque incluso en la búsqueda de cuántos desaparecidos hay, los que se presentaron en la fiscalía y de manera oficial, hay algunos que se estimaron que sí, y otros que se estimaron que no eran desaparecidos, otros que sí eran partícipes, otros que no eran partícipes, y Adela Cedillo remarca algo bien interesante, que dice que a las mujeres normalmente, o bueno, más o menos donde ella tiene el estudio, eran ejecutadas de manera enseguida, ¿no? O sea, ellas no pasaban a veces por otro tipo de procesos, sino se les ejecutaba, y ¿dónde están? No sabemos. Igual está la otra cuestión, por ejemplo, aunque es un poco menos, pero cómo contabilizar lo que se buscó ocultar, ¿no? A pesar de que están las denuncias y todo, si los familiares ya no están, si desaparecieron a toda la familia, como hay una familia que está desaparecida completamente, ¿quién da por ellos? ¿Quién da luz por ellos? Pues sí, claro, la sociedad civil, quizá historiadores, quizá otros grupos de investigadores, entonces también es un trabajo por hacer, no hay un número exacto, hay un estimado, ¿no? Hay un estimado que podrían ser 500 los contabilizados, pero si sumamos esto, pero si sumamos otro, y depende el periodo, ¿no? Pero se estima que entre el 5 y el 10%, por eso di una estimación como para no caer en esto, ¿no? Y la cuestión de la interseccionalidad, yo creo que sí, completamente, ¿no? La interseccionalidad nos va a ayudar a reconocer, por ejemplo, por qué a esta tecla le dan determinados categorías para decir a esta vieja que está en contra de los mexicanos, pues, ¿qué tendría que entrar ahí? Entonces, pongamos atención si había esta diferenciación, porque se sexualiza a la otra compañera que también es detenida y la ponen con la minifalda y el arma y la ponen así en el cómic, y a ella no. O sea, ¿por qué? ¿No? Y si hay categorías de nombrarlas de acuerdo a la apreciación de aquel sujeto que hace, digamos, el dictado o hace la ficha de detención. Y todo esto está
completamente invadido en toda digamos, en toda los medios donde se difundió y se les humilló y se les llamó de muchas, muchas, muchas más categorías, incluso posteriormente, ¿no? Y la interseccionalidad nos ayuda para ver qué pasa, qué está pasando ahí. O sea, sí son mujeres, pero dentro de esas mujeres, ¿qué diferencias hay? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Claro, primero hay que leer y ver en qué contexto se mueven sus testimonios y aparte, ¿quién habla? ¿Quiénes sí están dando testimonio y quién ya no dio testimonio? También eso habla de espacios de X oportunidad, no diferencias, sí, es definitiva, hay que echarle una mirada, pero claro, primero hay que rescatar, sacar esto a la luz y luego nos echamos el clavado sobre ello, ¿no? Y nada, voy cerrando con esto esta ronda. Gracias, Tania. Si esto de la producción de la diferencia me parece fundamental para entender las lógicas en las que también pues, se articulan estos procesos de dominación, no solo en lo militar, sino en todos los espectros de la vida, ¿no? Hay más preguntas, comentarios. Edith García nos habla de que el fenómeno de la invisibilización de la violencia en contra de las mujeres puede ser abordado como un mecanismo de defensa y de mantenimiento del sistema político que se erige desde un pensamiento patriarcal, porque estas violencias estructurales contra las mujeres también les obliga a mantener como la valentía y la actuación en los escenarios bélicos con sus esfuerzos devaluados por la inseguridad extendida a lo largo del tiempo, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante una pregunta que Carla García acá nos hace, partiendo de la existencia de este tejido que dicta mandatos sobre la forma en la que se orientan las políticas de seguridad, incluso en esta condición sexogenérica. Nos pregunta si tú crees que se deben de reivindicar los derechos de las mujeres en función de pertenecer a las Fuerzas Armadas, o si deben de mantenerse siempre a una distancia crítica de la organización bélica, aunque esto pudiera suponer una marginación y una renuncia al posicionamiento de igualdad. También tenemos algunas otras preguntas que nos dicen que de acuerdo al planteamiento de la permanencia de la guerra más allá de los conflictos armados, de esta guerra que no acaba cuando paran las balas, como lo mencionabas, ¿cómo contribuyen las mujeres a la memoria oral de la guerra? ¿No? ¿Cómo está la contribución de las mujeres como sujetos políticos también en esa memoria oral? Y finalmente, en el marco del cuerpo territorio en la guerra, específicamente en este caso que tú estás abordando, preguntan si las mujeres sufrieron algún tipo de proceso de masculinización, es decir, si transformaron su cuerpo adquiriendo algún rasgo típicamente masculino para hacerse parte del combate directo. Estas serían las restantes, Tania, entonces te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Están bien buenas sus preguntas, oigan. De la reivindicación, híjole, qué locura decir, yo soy antibélica, me choca y estoy como muy en contra en mi posición como mujer, pero como humana yo creo, ¿no? O sea, ya, digo, prendimos las noticias en la mañana, las vimos en la noche y creo que a todos nos cae el peso de la realidad, porque una cosa es hasta estudiar, alentarse, alimentarse de la guerra y otra cosa es vivirla, que creo que esta diferencia de experiencias es la que a veces nos lleva a posicionarnos de un lado a otro de manera drástica, ¿no? Quizá yo por ser una persona a veces muy sensible ante ciertas circunstancias y muy empática, inevitablemente lloro leyendo los comentarios, digo, los testimonios y varias cosas. Yo digo, no quiero que esto sea, incluso cuando leía este texto de Lucía Reyes que decía que se les incluye a las mujeres en la Fuerza Armada no por igualdad, sino por tener un espacio sexual, los hombres en ese espacio de la guerra sin necesidad de sumar a la cuestión de la prostitución o de cometer violencia sexual en ese espacio hacia las mujeres locales que puedan vivir ahí, es completamente la razón. Yo digo, claro, me parece que tiene mucha lógica esta razón. Ahora, eso no quiere decir que las mujeres se queden fuera de los conflictos armados. No, por supuesto que no, porque no somos seres tampoco que estamos como, ay, no, la paz, la completo, todo estamos bien, no, pues el conflicto va a existir, las mujeres van a estar presentes, se van a sumar, pero creo que mirarlos como de una manera crítica de, ¿para qué queremos fuerzas armadas de entrada, no? ¿Para qué? ¿Para sufrir por lo de qué? Para sufrir por lo de Rusia, o sea, yo no le encuentro sentido, yo no le encuentro sentido, ¿para qué? No quiere decir que el mundo sea así, pero yo veo que acercarnos de manera crítica también nos va a hacer construir quizá como mujeres, como feministas, como grupos, una negociación. Por eso lo de los estudios de género lo remarco, ¿no? Es una negociación, es una tensión.
pero por lo menos tengo la oportunidad de negociar, por lo menos tengo la oportunidad de posicionarme y decir, soy esto, quiero esto, o desde mi grupo, lo que sea, hago esto, y no verme sometida a ciertas tradiciones o ciertas identidades en donde, bueno, tengo que hacerlo porque el contexto me encontró en ese momento, ¿no? En una circunstancia. Por ello digo lo de las mujeres kurdas, siempre la remarco porque a mí me encanta, me fascinan, pero también digo, hay que ser muy reflexivos. Nadie quiere estar ahí, nadie quiere vivir en las circunstancias en las que ellos veo por más guau que se vean, porque una cosa es, les digo, alimentarse del discurso de la guerra y otra cosa es vivirla. Y quererse sumar a las Fuerzas Armadas también hay que ver lo que nos decía Cintia Eloy de desmilitarizar, porque aquí lo uno con la cuestión de la masculinización, de ciertos aspectos de la masculinización que podrían tomar las mujeres. Yo creo que lo hacemos todo el tiempo para tener posiciones de escucha. Yo creo que sí, lo hacemos completamente, es inevitable. Pero también estas ideas incluso del feminismo radical de terminar con los géneros y abrirse otra experiencia, la cual, ¿qué es? No lo sé, está abierta la discusión completamente, también lleva precisamente a estos espacios de negociación, o sea, no solamente de sometimiento ante una circunstancia y tener que sumirme a un rol para tener que ser escuchada, sino simplemente ser lo que quiera ser y ser poder escuchada, pero dar el contexto de entrada es súper complejo. Sigo con lo de la masculinización. Claro, ellas se masculinizan en cuanto algunos testimonios de ellas dicen, bueno, yo agarraba el arma, yo la sabía desarmar, yo hacía esto. Había varias que asumieron cargos altos durante estas como grupos, ¿no? Células guerrilleras asumieron cargos altos y no sabemos quiénes son y qué onda con ellas, o sea, desconocemos mucho de esos cargos que tuvieron, a mí me gustaría conocerlos, ¿no? O duraron muy poco tiempo porque también hay que entender que por lo menos la guerrilla en México, también su periodo no es como tan amplio como quizá otros en América Latina, que sí son mucho más amplios o son más reconocidos, ¿no? Y también esta cuestión es importante, ¿no? Sí se masculinizaron al tomar lugares, al tomar formas, al simple hecho de solicitarles que no se vistieran de forma tentativa y se volvieran a vestir con ropa holgada para no ser tentativas, es una forma de masculinización en cierta medida, de sobrevivencia, y se mezclan un montón de cosas como que hay que tocarlas con distintas, y no pensar también en blancos y negros, ¿no? Es una escala de grises esta cuestión de lo masculino femenino, que al final son tensiones y relaciones de poder. Por eso alimento mucho como en esta idea que lo veamos desde ahí, para que seamos también nosotros un tanto más flexibles a comprender ciertos fenómenos de violencia. Aquí ya no habla a lo mejor solo de la guerra, sino efectos de violencia literal y cómo nos posicionamos, y que no tampoco por masculinizarnos es malo, simplemente son lo masculino que quiere sobrepasar o que domina a lo femenino, y una lucha constante, cambiante también. Esta cuestión de la identidad que es cambiante hay que tenerla como bien clara, no es muy móvil, es continuamente que se puede tomar y se puede hacer, tanto así que por eso las mujeres estuvieron en la guerrilla, tanto así porque se sumaron por la necesidad, pero también por la decisión de hacerlo, vean el de Flora en Otomí, donde hablan de ella decide unirse por todo lo ideológico que lo rodeaba, porque ella estaba convencida de ello, se despide, papás, adiós, nos vemos luego, adiós hermana, acompáñame a la puerta, bye, no la volvimos a ver hasta en otras circunstancias. Este simple hecho, pues también habla de una decisión, no quiero llamarlo empoderamiento, no creo que sea la palabra, pero que sí habla de asumir un rol que normalmente no les era permitido y hacerlo, y donde al asumir ese rol se les echa para atrás nuevamente, pero se les echa para atrás en lo discursivo y en lo real, y ver hasta dónde eso es tanto visión y narración y creación de los hombres o de lo masculino, y hasta dónde ellas también con sus testimonios nos cuentan de esas otras puertas que se abren para comprender la guerra, donde ellas estaban posicionadas y que pensaríamos que no, que pensaríamos que por los discursos del Estado y de las guerrillas ellas no tomaron una arma, no se masculinizaron en ese aspecto, es más, cómo ejercieron la violencia, cómo mataban, porque sí hay eso. Entonces eso también está interesante a retomar, ¿no? Y de la memoria oral, pues, ¿cómo contribuyen? Bueno, no comprendí mucho esto de la memoria oral y de las políticas, o de cómo, de la permanencia de la guerra, creo que por la memoria oral, algo así como comprendí. Hay
hay esfuerzos ahorita por rescatar sus voces. O sea, vean, es como algo muy pronto. Vean, las tesis eran de 2012 y 2015, que son estos trabajos de entrevistar. Están otros encuentros que están sobre todo no registrados, están registrados como en escrito, un resumen o algo, pero no como en esta dinámica más de la historia oral, de tomar el testimonio, de transcribirlo y aparte de pasarlo a un fondo documental. Eso todavía no existe, o no que yo lo conozca, ¿no? Y cómo mantiene la memoria de la guerra, pues creo que en lo ideológico, ellos donde lo marcan más. Esta cuestión de la guerra, lo implícito y su participación, su convencimiento de la guerra está en la cuestión ideológica, por ello lo de clase. Ellas pensaban que la lucha de clases, que la lucha armada era lo que iba a llevar a una justicia social y a una realidad diferente. Y creo que en esas líneas sutiles de lo ideológico, de lo contextual que se vivía en México y de su pensamiento político, es donde podemos ir rascando como estas cuestiones de guerra que ellas podrían mantener, creer o no, pero también la cuestión que me parece como interesante es cómo ellas le dan el giro a esta cuestión de la guerra de perdimos, no logramos, pero no nos acabaron. Que es que ya no vimos ese testimonio, pero era como lo más interesante. Sí, se acabó, sí, fue terrible, estuvo horrible, pero no nos acabaron. Y me volví feminista, y me volví activista, y sé que en su momento mis hijos van a llevar esa flama para que se logre la justicia social en México. Yo me voy, yo me muero, yo me acabo, pero la lucha política por una justicia real en la que las mujeres ahora estemos, ahora como reconociéndose, esté y sea posible. Toma la antorcha, toma mi palabra, toma mi memoria y vuelve la realidad en tu realidad. Eso es, creo que eso es como lo, wow, donde ellas se mantienen como en una cuestión que yo cuando lo vi dije, es esto, escuchemos esto, ¿no? Que nos tengan que decir lo que nos quieran decir, porque así es la lucha política. Se traspasa, pero ahora hacémoslo como en esta cuestión de la subjetividad femenina. Yo te enseño, como te enseño a leer, a escribir, y ahora lo voy a pasar. Y es una lucha que no se debe de apagar, cada quien a su momento, cada quien a su forma. Pero quién sabe, quizá nosotras somos la continuidad de muchas luchas por la justicia social, el 8 de marzo, o cuando nos posicionamos ante ciertas cuestiones de injusticia en el mundo, o en nuestra realidad muy pequeña desde la facultad, en la universidad, en la ciudad, en el país, ¿no? Creo que esa es la reflexión que ellas nos quieren dejar respecto también a la guerra y cómo la guerra puede tornarse, o bueno, esta experiencia de la guerra y de su politización puede tornarse de una manera diferente. Vean ese de clandestino, esta idea como que entra muy bien y encaja muy bien ahí para reflexionar y para llevarlo, que este discurso sí es histórico, sí es como, bueno, sí está en los libros de texto o no está y todo, pero ¿cómo lo volvemos nuestro? ¿Cómo lo volvemos a nuestra realidad con esta cuestión del pasado reciente, ¿no? O sea, cómo encontramos la justicia que no se ha obtenido y cómo obtenemos la justicia que sigue ahí de tantos casos en México y en el mundo. Eso es donde conecta, yo creo, y le dan la vuelta a la guerra ellas, ¿no? Y ya. Bueno, muchísimas gracias, Tania. Esto con lo que está cerrando me parece demoledor, ¿no? O sea, pensar cómo la lucha política incluso trasciende la misma subjetividad y trasciende la permanencia en tiempo y espacio, pensando en lo que, en este caso, las mujeres en lucha y en la praxis política pueden generar, y en general como sujetos también lo que podemos dejar más allá de nuestra propia existencia en este plano, en función de una transformación a largo plazo, ¿no? Entonces, creo que esto con lo que cierras es algo sumamente importante que nos debe de quedar ahí en la mente para analizar, para masticarlo y para pensar también en las realidades de estas personas, en las realidades de estas mujeres en función de esa trascendencia política, de su propia subjetividad, de su propia corporalidad y de su propia experiencia, ¿no? Me parece fundamental, me ha encantado todo lo que has dicho, Tania, muchísimas gracias por participar nuevamente, muchas gracias a todas y todos por sus comentarios, y pues para dar el cierre a la sesión, yo le doy la palabra nuevamente a la doctora Sandra Canetti, pues para clausurar la misma. Muchas gracias, Irving. Tania, muchas gracias por tu interesante aportación a estos estudios que sin duda son muy importantes en nuestra disciplina desde diferentes perspectivas. Bienvenida al proyecto, este es tu espacio cuando quieras colaborar, participar, con mucho gusto las puertas están abiertas para ti. Agradecer también a Irving por la moderación, por sus comentarios, a quienes nos apoyan tras bambalinas para que este proyecto
y este evento se lleve a cabo en particular para las y los estudiantes que participan del proyecto, a Alan, a Fer, a Paola y a Ariadne por apoyarnos en los controles técnicos, digámoslo así. Y ya antes de finalizar, solo quiero aprovechar el espacio para invitarles, Tania, a todas quienes nos siguen, y les quiero compartir pantalla, de un evento que tenemos ya la siguiente semana, Crisis Ucraniana, Seguridad, Militarización, Espacio Postsoviético. Tenemos 4 destacados especialistas en el tema: Michelle Valderas Escutia, del programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, Talia Iscán, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Federico Saracho López, de la Facultad de Filosofía y Letras, y Ana Teresa Gutiérrez del CID de la UAM Xochimilco. Va a moderar Fernanda, becaria del proyecto, el próximo 4 de marzo a las 11 horas, también a través de nuestros canales y de las redes sociales del proyecto. Quiero decir que esta conferencia de Tania va a quedar grabada y ustedes la podrán revisar cuando quieran en el canal de YouTube del proyecto PAPIT. Pues abrimos sin duda de manera muy especial este segundo año del proyecto PAPIT. Tania, gracias nuevamente por tu participación, a Irving por la moderación. Gracias a todas y a todos quienes nos siguieron por las redes sociales del proyecto. Les esperamos en nuestras siguientes actividades. Y bueno, cualquier cosa estamos a su disposición. Gracias a todas y todos y que tengan muy buenas tardes.